Muy buenas, gente, muy buenas a todos, todas, todes. Bienvenidos al sexto programa ya de la última viñeta, segundo programa del año en cuanto al canon de subidas oficiales, pero debo decir que es el primer programa que grabamos este 2026. Y como siempre estoy aquí con mi amigo y compañero Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Y sí, buenas tardes porque estamos grabando esto por la tarde. Y nada, oye, que sí, que al final pues nos hemos tirado todo enero sin grabar por unas cosas u otras y con muchas, muchas ganas de afrontar este episodio que al final es uno que llevamos mucho tiempo planificando y postergando por ciertas razones también, pero es que nos lo queríamos tomar como un episodio súper especial también y al final pues oye, si nos lo queremos Es tomar de esta especial forma. Es especial para nosotros como lectores, para nosotros como personas que viven en España, ¿no? En el país que vivimos, y yo creo que es una obra que ya solo por el morbo de la temática cala de forma muy especial, ¿no? En nuestro país, por supuesto, estamos hablando de Contrapaso, la grandísima obra de Teresa Valero, pedazo de autora a la cual le vamos a dedicar este programa. Y, y bueno, por supuesto, uno de los mejores álbumes europeos, bueno, de los dos mejores álbumes europeos que yo creo que se han publicado en los últimos años, por lo menos desde mi punto de vista, como consumidor de cómic europeo, pero que quizá no consume tanto en comparación al cómic americano, ¿no? El cómic de superhéroes o cómic independiente. Y aún así leo bastante cómic europeo. Y debo decir que están en mi tops. Probablemente yo creo que de mis dos álbumes europeos favoritos, con muchísima diferencia, y probablemente entraría en un top 5 de mis cómics más favoritos en general. Mm. Eh, Tenemos que hacer un repunte, ¿no? Antes lo estábamos hablando, ¿no? Que mucha gente dice, no, un cómic nacional, no, esto no es cómic nacional, esto tristemente es cómic francés, ¿vale? Porque a veces peca, con Black Sad también, ¿no? Ojo, mira qué pedazo cómic que además es español. No, 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 no. Que haya un autor, una autora o varios autores, autoras que sean españoles y que hagan un cómic, no convierte el cómic en español. Los autores son españoles, pero si la editorial es francesa, el cómic es francés. Es por la misma razón que Los Cuatro Fantásticos de Carlos Pacheco y de Merín no es un cómic español. Eso es, eso es. El Al pequeño final, quien ha apostado por ello ha sido una editorial francesa. Bueno, en el caso de Pacheco, lo que comentas de Pacheco, una editorial, una major norteamericana, que también eso da para programa, ¿no? Todo lo que se vive en esas situaciones. Pero es verdad, porque también lo estábamos hablando, como has dicho tú antes de grabar, ¿no? De grabar el programa, el episodio, que es una pena al final que haya autores españoles de tal calidad, porque lo que hace Teresa Valero en estos, por ahora, dos números, dos volúmenes de Contrapaso, es exquisito y que tenga es una que, barbaridad. digamos, Es que una tenga, barbaridad. entre comillas, que irse, ¿no? A Francia a publicarlos de forma, digamos, que gracias a Teresa por hacerlos y gracias a Norma por traerlos al final, pero que es una pena que tenga que publicarlos allí. No sé si por falta de oportunidades aquí, pero en el caso de Black Sat sí que es por falta de oportunidades aquí. Eso sí que lo podemos decir porque los autores lo han dicho. Canales y Guarnido lo han dicho muchas veces bueno, pues que lo han tenido que hacer en Francia porque aquí no se apostaba por ello y fijaos, ¿no? Hasta dónde ha llegado Black Sat, que quizá es el cómic europeo por excelencia, ¿no? De los últimos años, incluso teniendo adaptaciones a videojuegos y a otros medios. O sea Efectivamente. que me sumo a esa dedicatoria, ¿no? A Teresa Valero, sobre todo para darle las gracias por traer bueno, estas historias, que es lo que tú dices, que remueven un poco la historia, la historia reciente, desgraciadamente, de nuestro país y que al final, pues, hay que revivirla para no cometer esos mismos errores que, por desgracia, parece que no se aprende muchas veces de la historia. Pero bueno, hablaremos de ello, ¿no? Más adelante de estos dos tomitos. Sí, porque primero vamos a hablar de cómo hemos empezado el año. Bueno, a mí antes me gustaría hablar de ciertos cambios para bien que va a tener nuestro programa, ¿verdad?
Eso es. Motivados por la gran acogida y desde aquí muchísimas gracias a nuestros oyentes, ¿no? Que, bueno, pues digamos que siendo un podcast muy pequeñito, para escasos 5 programas, 6 si contamos este, eh, estamos teniendo unos resultados no solo en cuanto a reproducciones, sino en cuanto a, no sé si hablarlo, A interacción. interacciones, ¿no? Con oyentes, pues bueno, estamos bastante motivados a llevar esto a un nivel más, ¿no? Nosotros obviamente no sacamos nada de esto, no nos interesa tampoco, obviamente, como personas que hacemos esto, queremos que nos escuchen, pero bueno, nos da, hasta cierto punto nos da igual que nos escuchen 50 que 200. Al final lo que hacemos es una cosa que hacemos porque nos gusta, pero que nos escuchen y tener un feedback positivo y que eso poquito a poquito vaya aumentando, pues obviamente te motiva y te impulsa, ¿no? A querer hacer más cosas. Entonces, pues vamos a hacer un gran esfuerzo, Miguel y yo, porque tenemos vida, tenemos familia, tenemos amigos y tenemos otros proyectos. Aunque no lo parezca, tenemos amigos. Pero vamos a oficializar, ¿no? la periodicidad de este programa a cada 15 días. Sí, así es. Es más, iniciamos este proyecto avisando, ¿no? De que no nos queríamos marcar una periodicidad concreta, ¿no? Muy estricta, porque al final es algo que nos puede acabar lastrando en el hecho de, pues oye, tener que leerte tal cómic para tal día, pues desvirtúa un poco, ¿no? Todo lo que buscamos, que es disfrutar de las lecturas, que al final estamos aquí por eso, por el cómic, ¿no? Porque amamos y nos gusta el cómic. Pero es que nos hemos visto eso en la motivación, ¿no? de hacerlo, porque tenemos por ahora estamos teniendo una respuesta muy buena por parte de vosotros. Me sumo también, como antes he hecho a la dedicatoria de Elisa Valero, también me sumo a las palabras de Ander al daros las gracias por ese apoyo, esa interacción que estamos recibiendo tanto en YouTube como en Spotify, como en iVoox, como en Instagram, que también, aunque no estamos muy activos en Instagram, también hay gente que se está suscribiendo, bueno, que nos está siguiendo y todo. Y daros las gracias porque nos impulsa, ¿no? Bueno, pues a seguir una periodicidad más estricta por el hecho de que nos gusta recibir esa aprobación, por así decirlo, que al final no estamos aquí por aprobación, pero bueno, yo siempre lo digo en los vídeos de mi canal de YouTube, que al final un like, pues a mí no me dice nada, pero el hecho de yo subir un vídeo y ver unos cuantos likes, pues me demuestra que os gusta lo que se va haciendo y nos impulsa, ¿no? A motivarnos más. O sea, no estamos aquí por tener 1000 escuchas, sino porque esas, qué sé, 100 escuchas que se pueden tener, por deciros un número así a bote pronto, pues sean satisfactorias y aportemos un granito de arena a vuestra experiencia como lectores. Eso es. Y oye, y si podemos descubrir, redescubrir obras a gente o incluso, yo qué sé, o sea, podríamos en un futuro no valoramos también hacer otro tipo de programas, ¿no? Quizá alguna entrevista, quizá un podcast dedicado a, oye, ¿cómo leer? Ahora que, por ejemplo, al final de año se nos acerca ahí la película de Doomsday, de Vengadores, y además van a aparecer los 3 grandes grupos de Marvel, pues igual dices, oye, vamos a hacer un podcast de cómo leer los 4 fantásticos. Por ejemplo, cómo entrar, tal, no sé qué. No digo que lo vayamos a hacer, simplemente que también hemos estado hablando y aunque el modelo de programa que tenemos es el que va a ser predominante, de vez en cuando valoramos hacer también otras cositas. Claro, y cuanta más gente participe, mejor. Efectivamente, efectivamente. Así que siempre lo decimos, gente que quiera en algún momento colaborar con nosotros o decir, oye, yo no quiero colaborar, pero nos gustaría que hablaréis, yo qué sé, de Mar Salvás, me gustaría que hablaréis de Pantera Negra o me gustaría que trataréis cierto melón de editoriales, de tal, no sé qué. Pues bueno, no prometemos poder llevar todo a cabo, pero como mínimo siempre leemos y siempre le damos un par de vueltas. Eso es, que Martial Bass, por cierto, se va a venir en algún momento, ¿eh? O sea, hago un pequeño spoiler porque vaya pasada de obra, que también aprovecho. Que tenemos el planning de programas de aquí a abril. Sí, exacto. Y ahí pueden entrar algunas cositas bastante jugosas. Y nada, y antes de pasar a eso, a las novedades que han llegado a nuestras estanterías o que hemos leído o que incluso se han anunciado y tenemos idea de comprar, deciros eso, que
que no seguimos ningún tipo de guión, lo decimos en cada programa, porque esto nos lo tomamos como una charla y es por eso que también os animamos a que participéis de esta charla, porque no es un programa, iba a decir serio, intentamos que no sea serio, pero que no sigue ninguna pauta ni nada, como mínimo. Lo que hacemos al principio es hablar de novedades, luego y vamos desarrollando. No hay que ser ningún catedrático del cómic y simplemente es venir aquí, disfrutar y hablar de lo que sabes y listo. Y yo muchas veces, porque yo nos escucho mucho, ¿no? Cuando estoy en el gimnasio y así, a veces es como, venga, mira, nos vamos a escuchar. Y me gusta mucho escuchar programas antiguos, ¿no? Bueno, antiguos, de hace meses, que parece que llevamos la hostia. Y a veces igual los escucho y digo yo, coño, con este dato menuda gamba he metido. Porque igual estás con el micrófono, estás hablando, estás ahí con la adrenalina del momento, con no sé cuántas ideas en la cabeza y pim, pam, claro. Y metes la gamba y dices, oye, pues no pasa nada, pues he metido la gamba, pues ya está. Claro, al final estamos aquí para aprender, no para enseñar. O sea, ya os lo digo. Yo aprendo un montón con Ander, aprendo con vosotros y la gamba la vamos a meter siempre y al final pues datos se nos van a escapar y datos que vamos a recibir de parte de los oyentes o de quien sea, pues siempre van a ser bienvenidos. Claro que sí. Oye, ¿qué tal has empezado este año con Miquel, Miguel? Oye, pues te tengo que decir que he empezado muy bien. He leído mucho en el mes de enero. Que ya nos ha dejado ese mes, ¿no? Porque además ha sido el mes en el que han venido los Reyes, en el mes en el que ha sido mi cumpleaños, y en cuanto a adquisición de cómics, muy bien, estoy muy contento. He recibido tochales como El Castigador de Aaron, esta nueva edición que han sacado, algunos omnibuses, como por ejemplo el de los, perdón, iba a decir los New 52, no, el de 52, el de Animal Man, el del Batman de Tynion. También he tenido por ahí algún realito de europeo como el Marshall Bass, como hemos comentado, cómics de Paco Roca, cómics nacionales, y la verdad es que muy contento. Pero he de decirte que he leído mucho, como te comentaba, porque el recuento de Wacom del mes de enero ha sido de 55, creo, cómics. Y, a ver, evidentemente ahí entran muchas grapas, porque yo tengo el Marvel Unlimited y he leído bastante cosita de todo esto que ha salido ahora de Los Nuevos Vengadores, que es una serie que ya está cancelada, pero me apetecía entrar, de Lobezna, de... Es una serie muy divertida, ¿eh? O sea, ¿Sí? a mí me ha parecido, es una serie muy sin más. Yo lo estoy siguiendo a ritmo español, tengo el primer tomito, ¿no? Que salió creo que en diciembre, puede ser noviembre, diciembre. Sí. Yo lo leí y fue como, hostia, o sea, vale, esto ya lo lees y dices, esto no va a ir a ningún lado, es una cosa que se ha hecho un poquito Es una premisa que se ha hecho 1000 veces. Pero dije, joder, es muy divertido. Salvando mucho las distancias, me pasa como por Absolute Batman, ¿no? Yo siempre he dicho, Absolute Batman no es ninguna maravilla, obviamente es mucho mejor que el de los Nuevos Vengadores, ¿no? De Sam Humphries, pero es decir, es un cómic que no es como, por ejemplo, los Ultimates de Dennis Camp o su Detective Marciano, que es una maravilla en todos los sentidos. Tú lees Absolute Batman y dices, esto es una flipada. Esto como cómic, a nivel técnico, no vale un duro. Pero joder, qué divertido es, ¿no? Y con los Nuevos Vengadores me ha pasado parecido. Sin llegar a esas cuotas de flipadez que le mete Snyder a su Batman, es como, oye, pues estos Illuminati ahí medio corruptos, medio tal, a Bucky y Natasha que están ahí dándolo todo cada 2x3 que pueden. No sé, es divertido, es divertido. Además, ese grupo tan badass, ¿no? Ahí con el Hulk este, que es un poquito monstruo rollo infernal, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero ese Hulk pues eso. Sí, el Hulk de Ale Wingers. Eso es. No, el de Kennedy Johnson. Bueno, sí, sí, pero me refiero que es la esencia que le metió un poquito a Lewin, ¿no? Con ese terror, ¿no? Un poquito, sí, eso un poco está, ahí. Igual quizá es menos onírico y más pasado por la premisa de los monstruos, rollo hombre lobo, tal, no sé qué, pero bueno, sí, ese Hulk diabólico, vamos a decir, ¿no? Sí, digamos que a Hulk se le ha dado un poco la esencia que también se le quería dar al principio, ¿no? De ser un poco la parte de terror, ¿no? De Marvel, de terror entre comillas, que no, que digamos más tirando por lo de, tú dices, lobo, el hombre lobo, Drácula incluso y tal. Sí, rollo monstruos de lo universal, ¿no? Eso es. Namor, que siempre mola mil. A mí Namor es un personaje que me encanta, de mis favoritos de Marvel. El Soldado de Invierno, que bueno, la única persona las únicas dos personas que le han escrito bien, o por lo menos que a mí me gusta cómo les escriben, han sido Brubaker y Daniel Way, que en la serie de Lobezno Orígenes, el Soldado de Invierno es un personaje, bueno, secundario de la serie, digamos.
Y Daniel Way le escribe muy bien. Y el resto de personajes que le he escrito, pues ha sido como un poquito descafeinado. Pero bueno, es un personaje que a mí me gusta también bastante. La Viuda Negra, que también mola. Y Matanza, ¿no? Clea, ¿no? La novia Crea. del extraño. Y sobre todo, me encanta Lobezna, porque yo estoy muy saturado de Lobezno y al final es el mismo personaje, pero diferente, ¿no? Sí, sí. Yo decirte esos dos apuntes de por qué esta serie me está gustando, que ya te digo, está cerrada, o sea, está cancelada y yo ¿Verdad? estoy... ¿Eh? 10 numeritos. 10. Pero hay dos cositas que me han flipado, que ya digo, la premisa se ha visto mil veces, sobre todo en todo lo que es Spider-Man, ¿no? El tema de los clones y tal. Al final, pues lo que se hace en esta serie es reproducir unos clones de los Illuminati, ¿no? Pero hay una parte que me encanta, como Namor, que es un personaje que no me gusta para nada a mí no me atrae, no me gusta y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aparte de que no me cae bien, no le veo Sí, no le ves algo que te atrae. no le veo la gracia, ¿no? Pero cuando le tocan el orgullo, porque han creado un clon suyo, o sea, es que ahí me lo pasé súper bien. El hecho de ver cómo el Namor original dice, ostras, ¿cómo pueden hacer un clon mío y que me deje por los suelos porque no lo voy a permitir? Y ahí esa parte me gustó mucho porque yo creo que ahí sí que trata bien lo que es Namor, ¿sabes? El hecho de una persona con orgullo, déspota, ¿no? Es un gilipollas. Sí. Sí, es un egocéntrico y aparte de ser un orgulloso, un egocéntrico y un gilipollas, de la casualidad que es un tío que no es invencible, pero está a unas cuotas de poder muy altas. Entonces es un cóctel que es muy, muy brutal. Y además siempre es un antihéroe pero no es el típico antihéroe macarra, es un antihéroe de que es un personaje muy ambiguo, que siempre está ahí entre la villanía, el heroísmo. Eso es como, sí, que no sabes por dónde cogerlo, ¿no? Es un poco eso, es antihéroe, pero que según el aire que le dé, pues tira para un sitio o para otro, ¿no? También. Y el otro punto que quería hacer también de la serie, que es el que tú has comentado, remarcarlo también, el de Lobezna, que yo creo que es un aire fresco que le dan a todo lo que es Lobezno como tal o los mutantes, que me parece súper guay porque claro, en la serie de los Nuevos Vengadores se da a entender, ¿no? Que toda la incursión de Lobezna en el grupo viene de la serie regular de Lobezna, ¿no? Que están sacando. Entonces me puse a leer la serie regular de Lobezna y oye, chulísima, ¿eh? De verdad, a mí me encantó. Me está gustando mucho. Tengo el primer tomo, que como no estaba muy seguro, me lo pillé por Wallapop y dije, mira, que en vez de 11 o 12 euros que valía, porque era un tomo un poquito más normal de lo habitual, me salió por 6 euros, dije, bueno, 11 números por 6 euros está muy bien. 11 números no, 5 números por 6 euros está muy bien. Y oye, y está muy guay. Y hoy que he ido por las grapas del mes, hoy estamos grabando a 5 de febrero del 2026, ha salido el tomito de Lobezna y no me lo he cogido, pero yo creo que como eso sé que no se va a agotar, en algún momento caerá. Sí, sí, yo te lo recomiendo, aunque sea que eso, que lo pruebes el primero y el segundo si quieres. Pero bueno, se arrastra un poco todo lo de Caracoa todavía y reticencias ahí, ¿no? De todo lo que ha habido en la gran etapa mutante. Pero está muy guay. Y nada, en cuanto a lecturas también, pues decirte que he ido cerrando algunas cositas que tenía por ahí pendientes, como algunos tomos autoconclusivos. Me leí donde vi el cadáver, ¿no? Se llama, de Brubaker y Phillips. ¿Sí? He cerrado también la lectura del saga del castigador de Ennis y Dillon. Y he ido cerrando así cositas que tenía pendientes porque al final vas acumulando lecturas, ¿no? Y al final cuando te entran otras, pues tienes que ir cerrando porque si no luego lo vas dejando, te olvidas, tienes que volver a retomarlas y nada, y empezando cositas como el Este del Oeste, que me he leído el primer tomo, de los 3 que hay. Es muy guapo, ¿eh? Es una pasada, o sea, yo ya te digo, me metí con un miedo con el tema de Hickman, pero es que es súper fácil de entender, de verdad, no tengáis miedo a meteros en el Este del Oeste, es un Juego de Tronos en toda regla, en un oeste, como dice el nombre, ¿no? En una América, bueno, pues futurista, pero no tan futurista, ¿eh? O sea, que... Sí, no, tiene este rollo Juego de Tronos, pero porque aparecen diferentes reinos y ahí tienen sus historias entre ellos, y a la vez tiene ese rollo, pues, cyberpunk, eso te iba a decir, sí, sí. pero es western también, no sé, Sí, sí. yo siempre lo he dicho, Hickman gana mucho más para mí en el cómic independiente que en los superhéroes. Sí, y Si además,
un lector casual de superhéroes o no estás muy familiarizado con ellos, te va a flipar Hitman. Pero si llevas toda la vida leyendo superhéroes, como es mi caso, y lo sientes como una cosa muy tuya, pues te los va a destrozar y a mí eso no me mola tanto. Ya, porque al final, para mí Hickman es un maestro, ya te lo digo. Entonces, quizá a veces peca demasiado de quererse llevar los superhéroes a su territorio, ¿no? Y darles ese toque propio y es lo que tú dices, les quita la personalidad, tío. No sé. Se podría definir como un arquitecto, es Sí, sí. el que hace su obra y para eso los superhéroes no son personajes con una personalidad concreta, sino a este personaje lo necesito para esto y me da igual cuál sea su personalidad y todo, yo lo voy a utilizar de esta forma. Sí, sí. Casualmente, a los personajes que les gusta los utiliza muy bien, porque Spider-Man se ve que se ve, está ionizando Ultimate Spider-Man, pero Spider-Man y a Miles Morales, a los dos Spider-Man les escribe muy bien. A Doctor Extraño le escribe muy bien. A Namor y a Pantera Negra les escribe muy bien. También es verdad que cuando un personaje, Hitman no es Bendis, Hitman conoce a los personajes. Entonces, se nota que cuando hay un personaje que realmente le gusta, ahí sí que lo exprime. Sí, sí, es que yo creo que has dado en el clavo, que es un arquitecto, porque además, sin ir más lejos, volviendo con lo del este del oeste, si tú te vas al final del primer tomo, ahí tú tienes el mundo que ha montado él, ¿no? Con mapas, características de las diferentes civilizaciones, monarcas, o sea, si tú te vas al final de esa obra, es que tú ves ahí como un mundo creado de cero, que él es que lo escribe tan bien que claro, que eso lo puede hacer porque lo está cogiendo desde la nada y él está creándolo todo, pero claro, es lo que tú dices, cuando coges un universo ya creado y de un canon ya estipulado y intentas hacer lo mismo, como tú dices, coger a este personaje para hacer esto, que bueno, pues que al final le estás quitando toda la personalidad o todo el canon, pues ya dices, ay, ahí quizá no pega, ¿sabes? Pero bueno, es un disfrute, ¿eh? Es un disfrute el este del oeste. ¿Y tú qué, Ander? ¿Cómo has empezado el año? Pues mira, yo, si bien empecé el año pasado muy bloqueado con las lecturas, estuve meses bloqueado, me desbloqueé, tuve un verano a tope con superhéroes y ya hacia el final del otoño peté de superhéroes y estuve bastante volcado en el indie y en el europeo. Estoy ahora como súper equilibrado. A veces tengo que hacer esfuerzos y hacer pequeñas pausas porque me salen las palabras en euskera, tío. Vengo a haber estado trabajando en la escuela, que estás todo el día hablando en euskera, y me cuesta cambiar el chip. Eh, Me estoy poniendo mucho el día con Marvel, porque, bueno, pues Marvel está en la situación en la que está. Y cuando estoy leyendo Pijameo, he leído Marvel, pero más tomos recopilatorios, reediciones de material clásico y no tal clásico que tenía pendiente, ¿no? Y no tanto la actualidad. La actualidad ha sido más, la he disfrutado más a nivel de DC. Yo creo que como la mayoría de la gente aficionada a los superhéroes en este último año, ¿no? Y, y bueno, me estoy poniendo al día y bueno, tengo que decir que estoy siendo bastante optimista. Es verdad que no está en su mejor momento, pero oye, tampoco está tan mal como dice. Yo creo que no está tan mal como dice la gente. Yo, por ejemplo, me estoy poniendo al día con los mutantes, porque yo mutantes, por lo menos series principales, si lo ves, no compro siempre, porque, bueno, pues es lo mío. Y cuando empecé a leerlos ya pues hace ya 2 años, ¿no? Cuando salieron a finales de 2024, fue como, joder, qué flojo, qué mierda, qué tal. Y entre que me entró el bloqueo lector, ¿no? Y tal, pues como que lo dejé. Y esta vez lo he cogido y he dicho, voy a empezar la nueva etapa, pero desde el principio. Y volví a coger todos los números, los principales, ¿eh? Hablo de Patrulla, de Imposible y de Excepcional Patrulla X. Y joder, te voy a decir una cosa. Es, son cómics más mutantes que los cómics de Krakoa. Lo que es en esencia. Sí que es verdad que a nivel de cómic no es una cosa que, pues sin más, ¿no? No es una cosa ahí de la hostia. Tampoco son cómics que te aburras. O quizá a mí no me aburre porque a mí me gustan mucho los mutantes.
pero yo ahí reconozco más a los mutantes que, por ejemplo, en lo que lo reconocía con Krakoa. Y soy un gran defensor de Krakoa, ojo. Pero no soy defensor de cosas que escribió concretamente Hickman, pero del concepto sí. Pero bueno, es una vuelta a los orígenes mutantes, muy noventera. Y bueno, yo puedo entender que a alguien que haya empezado a leer mutantes desde Krakoa, pues se le atragante. Pero a alguien que lleve leyendo mutantes toda la vida, hombre, no voy a decir que le flipe, pero que no le parezca la mierda que dice la gente que es, pues oye, a mí me está entreteniendo, aún sabiendo lo que es, ¿eh? Y bueno, poquito a poquito me estoy poniendo al día con todas las series y debo decir que estoy bastante ilusionado, quizá no es la palabra, pero sí esperanzado con lo que se viene. El Capitán América de Chip Zdarsky a mí me ha gustado. Creo que Joshua Williamson con su Iron Man puede hacer un buen trabajo. Ya ha salido la noticia que Chip Zdarsky va a ser un poquito como el showrunner de los cómics de Marvel, ¿no? Y él y Jonathan Hickman. Van a ser como el Mark Waid de DC, ¿no? Como el Mark Waid y el Scott Snyder, entiendo. Y van a hacer un retiro para dar una vuelta a lo que están haciendo y tal. Y quieren hacer un poquito que vuelva esa Marvel de los 2000 tan cohesionada, quizá no del todo, pero por lo menos que tenía un rumbo concreto. Y a mí eso me da esperanza, porque el panorama y esto lo digo porque yo lo he vivido, el panorama de ahora de Marvel me recuerda un poquito al panorama que había a finales de los 90, principios de los 2000, sobre todo principios de los 2000, que era como, no hemos terminado de salir del bache, pero tenemos ya Marvel Knights, tenemos esto, tenemos un tal Bendis que ha llegado, tenemos el universo Ultimate, y que ya poquito a poquito empezó a ver como brotes verdes y a unos añitos, en 2005, ya reventó todo, ¿no? Entonces yo tengo como esa sensación, que quizás son mis ganas, pero bueno, tengo esa sensación y me siento esperanzador y yo al menos tengo ganas de leer lo que se viene. Veremos a ver, porque es lo que tú dices, que todo apunta a que va a ser como eso, el finales del siglo pasado con, bueno, y principios de este con todo lo de Marvel Knights, la línea Ultimate y todo. Y ojalá DC no baje el nivel, porque DC también está muy bien. Sí, bueno, también te digo que si Marvel no está tan mal, creo que no está tan mal como dice la gente que está, creo que DC tampoco está tan bien como dice la gente que está. Bueno, todos se juntan un poquito, el hecho de tener tantas cabeceras ahora de DC, del boom de Panini con DC. Claro, y que hay mucha gente que quizá no ha leído DC nunca porque no terminaba de cuadrar con las políticas de DC. Claro, yo llevo leyendo DC desde Planeta, entonces pues no sé en mi caso, pero hay mucha gente que sí. Y bueno, pues es normal que también esté como más a tope, ¿no? Y además todo este rescate que están haciendo con los Finest, de el Green Arrow de Mike Grell, que se ha rescatado, porque lo que han sacado en el último Finest, eso sí que estuvo publicado por 5 y por otras editoriales en España, pero a partir del segundo Finest ya empieza el material inédito. Muchas obras que no estaban, que llevaban sin estar disponibles o rescatadas durante años, pues es normal que la gente tenga eso. Pero bueno, también creo, Miguel, que ha habido un delirio colectivo un poco exagerado con el universo Absolute, porque está reventándolo en ventas, pero siendo sinceros, cómics buenos, me refiero a nivel de cómic, ¿vale? En el universo Absolute, yo creo que es el Detective Marciano y Wonder Woman. Como cómic de calidad, objetivamente entendible. Antes lo hablábamos. El Superman de Jason Aaron, bueno, a mí me entretiene, está bien. Flash y Green Lantern, pues de aquella manera. Y Absolute Batman, pues es lo que es. Pero cuando yo leo a gente que dice que Absolute Batman es lo mejor que ha sacado hace mucho tiempo, creo que es una exageración muy gorda. Bueno, sí, o sea, ya te digo, a mí me gusta Absolute Batman y tal, pero sí que es verdad que... Es súper divertido. Pero, y además tiene una cosa muy guay que no es un Batman 2.0, es decir, no es el Batman de toda la vida, simplemente en otro universo y tal, no, es un Batman totalmente diferente, que al final es lo guay, si vas a hacer un universo alternativo, juega a cambiar al personaje. Es diferente en cuanto a origen, en cuanto a mentalidad y en cuanto a físico incluso. Claro, sí. Entonces, pues bueno,
Yo simplemente aquí recalcar que, bueno, creo que no todo es tan malo ni no todo es tan bueno. Todos son matices. Y sobre todo, estoy muy ilusionado por el europeo, tío. Sigo todavía en una nube por ese rescate de Astiberri y de Marshall Bass, pero es que además, mañana, día 6 de febrero, Norma va a rescatar todos los tomos de Undertaker, que estaban muchos agotados. A cuenta de que va a salir o ha salido ya el 8º álbum, pues como había varios descatalogados, va a reeditarlos todo. Que para eso, amigos de Norma, ¿por qué no habéis sacado ya un integral? Ya. Aunque tenga que pasar por casa 50 pavos, méteme los primeros 2 ciclos en un integralito o algo y véndelo, ¿no? Lo acabarán haciendo, pero claro, si con Black Sabbath ya han tardado 20 años en hacer el integral. Yo no voy a esperar más, Miguel. Yo ya te he dicho, yo mañana me voy a pillar de golpe los primeros 4 tomos y los restantes 4 el mes que viene y ya está. Porque yo en su día me leí los primeros 2 álbumes, hace igual 2022 o así, 2022. Me fliparon y dije, yo me espero el integral y los vendí por Wallapop. Y sigo Cuando te esperando. compran los 8 y el mes que viene anuncian el integral, ¿eh? Y sigo esperando el puñetero integral, pero como Norma con los integrales a veces va como va, pues yo no voy a esperar más. Haces bien, porque al final, esperando, pues mira, al final sí puede salir, pero a veces dices, ¿para qué esperar si al final va a salir? Si sale dentro de 3 años, pues oye, ya podrás vender si quieres los 8 álbumes individuales, y si no, pues te los quedas y ya está. Y, ya está. Y también muy, muy ilusionado por el indie, porque Astiberri, que cómo se está coronando, en marzo va a sacar el de, bueno, El de Dennis Camp. no sé, tiene un nombre así un poquito raro, la colección indie de Dennis Camp, que bueno, que le está petando en Estados Unidos. Sí, tiene muy buena pinta y bueno, todo lo que está sacando Astiberri, pues ya te digo, también lo de Marshall Bass y todo, que yo he caído también en las riendas, ¿no? En las redes, mejor dicho, de... Van a sacar de cómic independiente. O sea, el integral de Descender de Limay, y probablemente después pasa en Ascender. Es muy probable que Gideon Falls en algún momento también sea un integral, ojalá un integral de Black Hammer. Van a sacar una edición omnibus de Bon Ebon, como decirlo, ¿no? Pues bueno, Astiberri también se está poniendo las pilas y ediciones guays a un precio competitivo, que de vez en cuando, entre tanto superhéroe, pues oxigenar no viene mal. No viene nada mal y es más, va bien. Así que, Andrés, si te parece, pasamos a lo que hoy nos ha traído aquí, los álbumes de Contrapaso. Bueno, los 2 primeros de una trilogía, ¿no? Que en teoría va a ser. En teoría va a ser... Estoy un poco nervioso, tío. Yo creo que nunca hemos hablado un cómic tan potente en este programa. Hemos hablado de cómics muy buenos, ¿no? Como el Superman de Byrne y tal, pero... Uf. Quizá antes de empezar debemos contextualizar, ¿no? ¿Tú conocías antes a Teresa Valero? Yo no. No había leído nada de Teresa Valero. Sí que conocía, o sea, no conocía a Teresa Valero en cuanto a leer cosas del Teresa Valero, pero sí que sabía de ella, de algunas cositas que había hecho y tal. Pero sí que es verdad que es una apreciación que yo tengo, que Contrapaso, por ejemplo, no tiene nada que envidiar a un Black Sabbath, por decirte así, un símil, ¿no? Cercano de una obra editada en Francia, pero realizada por autores españoles. Pero me da la impresión de que dentro de la repercusión que ha tenido, que es mucha, ha pasado demasiado desapercibido, tío. Jo, sobre todo el segundo, ¿verdad? Porque el primero sí que fue más boom, pero yo el segundo... Me ha dado esa impresión y me da pena, porque esto de verdad es una obra maestra. Antes de empezar a hablar de ella, deciros que para mí, o sea, la objetividad no existe, ¿no? En todo lo que es el tema cómic, arte, etcétera. Pero para mí esto sigue los cánones de una obra maestra. A ver, yo es de los pocos cómics que tengo en el que si me dirías poner una nota, te digo que es un 10, sin dudarlo. Sí, sí. Pero en muchos aspectos, o sea,
un 10 en general, pero si ya vas aspecto por aspecto, dibujo, guión, documentación y todo, es que no hay nada, esto también te lo hemos comentado antes de iniciar el episodio, es que no hay nada al azar. O sea, es que está todo perfectamente calculado para meterte ahí y disfrutar. Y sobre todo cómo es capaz, vamos a hablar más en profundidad de esto, más adelante, en unos minutos, ¿no? Pero cómo es capaz de hilar la trama principal con diferentes sucesos que te van contando pequeñas cositas del franquismo. Y lo bien documentado que está, los extras que tienes, hay algún tomo en el que merece leer los extras, eso es esto. Y creo que es también una obra muy necesaria a día de hoy por cómo está el mundo, por cómo está la situación concretamente en nuestro país, ¿no? Por este auge del fascismo que está viendo desde hace unos años, pero que sobre todo ha explotado en estos últimos 2 años y medio, 3. Yo escuché en Radio Euskadi hace un par de semanas que se había hecho una especie de entrevista o se había hablado con chavales del instituto, chavales igual de 15 años para arriba, ¿no? De 15 a 20 años, y chavales que están que realmente piensan que en la época del franquismo se vivía bien. Bueno. Que no había corrupción, que no tal, que no sé qué, y yo me di cuenta de decir, joder, la sociedad cada vez está menos politizada. No, la generación de nuestros padres, justo la generación de que pasó, ¿no? De los jóvenes que vivieron el paso de la democracia, de la dictadura a la democracia, los jóvenes de la transición, era gente que estaba muy politizada y además gente que era muy curioso porque era gente muy politizada o un lado o muy politizada en el otro lado, ¿no? No había un término medio. Yo creo que quizá la última, yo soy del 91, tú Miguel eres del 90, 92. aunque 92, es verdad, No, no 92. me hagas más viejo de lo que soy, por favor. No. Pero realmente prácticamente casi somos de la misma edad porque nos sacamos 2 meses. Yo soy de noviembre, tú eres de enero. Y yo creo que nosotros somos un poquito la última generación politizada, de cierta manera. Luego, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Pero esto ya entramos en individualismo de cada uno. Como generación, como grupo de personas, yo creo que igual somos la última generación así politizada. Sí, yo estoy de acuerdo, pero sobre todo politizado en el sentido de saber, entre comillas, de política. Y yo no digo que yo sepa de política ni que nuestra generación por lo general sepa de política, pero sí que, bueno, pues tener unos ideales basados en un fundamento aplicado, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, antes de nada decir, por favor, que todo esto aquí, claro, evidentemente vamos a mostrar lo que opinamos de un tema bastante delicado, ¿no? Y nosotros somos dos personas de izquierdas y lo vamos a dejar claro desde el primer momento. Y lo dejamos destapado y sin ningún tipo de problema. Entonces yo agradecería que también los que nos escuchéis, si dejáis vuestras opiniones o lo que sea, que también seáis del bando político, por así decirlo, que si aportáis algo, por supuesto, será bienvenido, pero siempre con un respeto, igual que nosotros vamos a tratar con respeto, o lo vamos a intentar, ¿no? A todo aquel, bueno, factor, ¿no? que afectara en aquella época tan delicada, que seas del bando que seas, tienes que aceptar, ¿no? que fue una época muy complicada, muy convulsa, y sí, estoy de acuerdo en que actualmente estamos, ya se sabe, ¿no? que estamos en la era de la digitalización, de la globalización y tal, y algo que debería ser un elemento enriquecedor está siendo un elemento distorsionador, bajo mi punto de vista, porque todos los bulos que corren, todos esos reels o shorts o vídeos rápidos, ¿no? Actuales o no tan rápidos, o lo que se ve en la tele, en según qué programas, que yo no la veo, pero me salen resúmenes y tal en las redes sociales, que dices, ostras, algo que debería ser para mejorar como sociedad, se está utilizando para sesgar todavía más y para virar hacia un lado interesado que quizá nos va a hacer cometer los mismos errores de hace 50 años. Bueno, 50, 70. Sí, no, efectivamente. La diferencia es que ahora mismo a nivel global también hay otra forma, ¿no? de hacer política.
sea, probablemente con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con Rusia y tal, esta misma situación hace 50 años ya estaríamos en un conflicto bélico, muy probablemente, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, o quizá no, o sea, las cosas se hacen de otra forma, pero bueno, mientras no terminemos tirándonos bombazos y balazos y todo se pueda solucionar o por lo menos llevar de forma diplomática, pues Eso bueno, es. mejor para todos, ¿no? Eso es, eso es. Y nada, y hablando ya esto de contrapaso, pues al final es lo que tú comentas también, que es quizá bueno, quizá no es seguro, la obra más importante o más obra maestra, ¿no? Si se puede llamar así también a algo que hemos traído hasta ahora y que seguramente traeremos en mucho tiempo. Y sobre todo porque, aparte de la evidente profesionalidad de la autora a la hora de llevar a cabo toda la documentación y toda la exposición de viñetas y dibujo y guión y todo, pues al final toca un tema pues que aquí en España, pues si alguien es de fuera de los que nos está escuchando, pues es todavía muy latente, aunque es delicado y latente, porque parece que haya hecho mucho, pero es que hace 100 años todavía no habíamos entrado en esa época. Y hay muchas heridas sin cerrar y bueno, todavía incluso en la política actual se echan cositas en cara, ¿no? No, es que vosotros, es que tal, es que cual. Y bueno, que luego hay ciertas cosas que siguen impunes. Sí, sí, Porque, totalmente. bueno, pues hay un montón de fosas comunes que siguen ahí y no sé por qué hay cierta alergia a dar permisos para desenterrar y que gente pueda enterrar los huesos de sus abuelos o ya tatarabuelos, porque esto va para muy largo y probablemente, tristemente, nunca tenga solución, ¿no? O incluso partidos políticos como Vox o PP que van a saco contra otros partidos nacionalistas en Euskadi, por ejemplo, con todo el tema del terrorismo que hemos tenido en mi tierra. Bueno, en mi tierra de origen, pero que ha afectado a toda España y que gracias a Dios ya no está, pero es como... No, lo del franquismo hay que olvidarlo, pero el terrorismo vasco, cada 2 por 3, si podemos restregarlo en cara, lo hacemos. Pues bueno, a ver, que no se me malinterprete, ¿eh? Yo, por supuesto, soy Abertzale y lo digo claramente, pero yo no creo que la violencia ni que las pistolas sean la forma de conseguir nada. Pero bueno, o sea, con esto simplemente he querido decir que estas heridas, este sesgo de entre los dos bandos sigue estando muy presente. Sí, Está sí. como muy calmado, ya la gente no se tira tanto por los pelos, generalmente, ¿no? Porque hay casos y casos, pero bueno, yo lo que veo es que hay un retroceso político a nivel social, desde mi punto de vista, que es que hace 20 y 10 años a la gente le daba vergüenza, y con razón, decir que era profranquista o que se consideraba fascista. Y a día de hoy, el ser fascista es como lo más punk, ¿no? Es como, bueno, soy alternativo, mira qué malote soy y tal. Uf. A mí me da miedo, a mí realmente me da miedo, yo sé, y más que nada porque, bueno, tú y yo, ¿no? Trabajamos con chavalada, ¿no? ¿no? Sí, Pues somos docentes, además, sí. somos docentes, o sea, que vemos y yo veo cosas que me dan miedo. Por suerte luego veo otras que dices, oh, menos mal que no todo el mundo es así, ¿no? Pero, o sea, pero no solo de alumno, que yo no entro en los alumnos, ¿eh? Porque los alumnos al final no muestran sus ideales políticos porque tampoco saben bien lo que es la política, pero veo cosas del sistema y tal, ¿no? Que pues te las cuestionas. Claro, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y dices, ostras, me da miedo, ¿sabes? Pero bueno, al final es lo que tú dices, es un retroceso, pero incluso me da a veces la sensación de que todavía vamos si cabe, peor, ¿sabes? Me refiero que es un retroceso muy heavy. O sea, no es que tú vuelvas a la época de la transición, no es que, y a veces me da la sensación de que volvemos a la época del nazismo, tío. Y es triste y es durillo bueno, pues para personas que hemos vivido estas cosas. O sea, yo no viví la época del nazismo, pero que hemos vivido situaciones, pues de eso, de racismo, de xenofobia, No de solo eso.
de unos odios que no se tienen que volver a repetir. Nosotros no hemos vivido, gracias a Dios, el franquismo, pero yo sí que he vivido de primera mano cosas que mis abuelos me han contado de la guerra civil, del franquismo. Claro. Y jolín, o sea, Sí, no sí. sé. Creo que estos cómics en un instituto a día de hoy harían mucha falta. De hecho, así como en los institutos, en un bachiller, te dicen que te tienes que leer X libro para tal, yo diría, no, esto en un primero, en un segundo de bachiller, por lo menos el primer álbum, yo lo mandaría a leer. Sí, sí. A Porque leerlo además... Sí, y dime. luego hacer un examen, un trabajo sobre esto, pero Sí, sí. es que hay cosas que la chavalada tiene que ver aquí. Porque además, yo creo que hay que remarcar que este cómic, o en estos 2 volúmenes, por ahora, que ya hemos dicho que será seguramente una trilogía, no es un panfleto. O sea, es decir, no es una historia que se base o que tenga como leitmotiv el atacar y atacar a un bando para decir que el otro es perfecto. No. Sí que es verdad que es un cómic partidista, eso sí, o sea, se decanta de un bando, eso está clarísimo, porque la autora pues también tiene sus ideales, evidentemente, pero no es un panfleto constante y no es un cómic que tú estés pensando todo el rato, ostras, es que incluso a mí me chirriaría, ¿no? Porque dices, joder, no, yo leo también para divertirme y no para tener unos ideales políticos todo el rato inculcándomelos y claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final que... caña tanto a la izquierda como a la derecha. Sí que es verdad que en el primer álbum es más crítica hacia lo que era el franquismo y ciertas cosas del franquismo, ¿no? Que que luego explicaremos. Pero en el segundo álbum sí que pega palos hacia los dos lados. De nuevo, insistiendo en que Teresa Blair es una persona que es de izquierdas y obviamente es una obra que está dedicada hacia aquellos que perdieron la guerra. Eso es. Entonces, aquí tenemos estos 2 álbumes, que el primero, sí, como tú has comentado, está más centrado en, no sé si la palabra es criticar, pero sí mostrar las penurias o las malas praxis, ¿no? Del franquismo, porque está ambientado eso en los años 50 y tal. Y en el segundo encontramos que, aunque sea por poco tiempo, porque creo que pasa 1 año, 2 del primero al segundo, en esa época, se nota como que ya se muestra más, ¿no? Esa inquietud de España, del país, por decir, ostras, tenemos que no expandirnos a nivel colonial, por supuesto, que si hubiesen podido lo hubiesen hecho, pero sí como que establecer conexiones con otros países, ¿no? En este caso, en el segundo... Que va la imagen de la España rancia, de ese fascismo de época de antes de la Segunda Guerra Mundial, que ya no estaba ahí. Eso es. De hecho, yo te diría que el primer álbum de Contrapaso ya son los últimos años de ese fascismo brutal. Y el segundo paso, estamos en el segundo álbum, estamos en el 57, estamos ya muy cerca de los años 60, muy cerca del año del boom, ¿no? De cuando las cosas a nivel económico empezaron a ir bien y de cuando España se empieza a abrir. Y entonces ya se ve que bueno, antes lo comentábamos, ¿no? Detrás de detrás de las cámaras, que en el segundo álbum a uno de los protagonistas, a León, le pasan ciertas cosas que precisamente porque España está en un momento en el que se está abriendo y también porque León conoce a cierta gente, quizá las repercusiones no son tan brutales como podrían haber sido hace unos años atrás. Claro. Sí, totalmente. Y se ve cómo se trata, ¿no? De mostrar esa intención, ¿no? De lavar la cara, de demostrar como que aquí no está pasando nada para establecer unos vínculos a nivel internacional que nos beneficiaran, bueno, que les beneficiaran en aquella época. Entonces, Andrés, si te parece, explico un poquito quiénes son los personajes principales y tal para situarnos y dónde se localiza la historia. Creo que la obra está contextualizada muy bien y ya podemos empezar. Bueno, sí que me gustaría decir que nos parece precisamente por lo especial y lo importante que nos parece este cómic,
no vamos a entrar en spoilers. No vamos a contar de qué va la trama, no vamos a quitarla, porque tampoco nos gustaría que si alguien nos escucha y quiere leer esto, entrar en spoilers, por un lado ya les revientas la historia, pero por otro lado también, si entras en spoilers, independientemente vas a entrar en opiniones que afectan a esos spoilers, y yo creo que así se sesga un poquito la experiencia. La experiencia de esto es leerlo y sacar tú tus propias conclusiones. Conclusiones, es que me sale la palabra en euskera otra vez, tío. Lo que sí que vamos a hacer es analizar las dos obras centrando en los diferentes aspectos sociopolíticos de la época y que les pasan a los personajes, que nos parece muy importante y que nos parece también muy interesante analizar, quizá más que la propia trama, ¿no? Sí, sí, porque al final la trama es una trama de thriller, puramente, porque hay asesinatos. Es una excusa para enseñarte las cosas que vamos a analizar nosotros aquí. Eso es. Entonces, en la trama vamos a entrar en lo justo, quizá en presentar los personajes y quizá dar 4 pinceladas de lo que ocurre a nivel general en cada uno de los volúmenes, pero no vamos a destriparla ni mucho menos. Así que si alguien tiene miedo porque no se los ha leído de que aquí os fastidiemos la experiencia, no va a ser así. ¿Vale? O sea, no entramos en spoilers. Otras veces hemos entrado en spoilers a saco, hoy no. Eso es. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Como ya he comentado, es una trama noir, una trama de asesinatos, de investigaciones, de corrupción. Bueno, de la típica trama que podemos ver en una serie, ¿no? De hoy en día que están tan de moda de perseguir a un asesino o descubrir quién es un asesino, pero situado en la época del franquismo, a mediados de los años 50. Sobre todo, para aclarar, Miguel, noir, pero noir periodístico. Sí, sí, sí. No es una historia policial, es un thriller periodístico. Aparecen policías, aparecen comisarios, aparecen políticos, pero sobre todo se centra en la investigación periodística. Eso es muy bien apuntado porque yo, claro, al leerlo lo das por hecho, ¿no? Porque ya lo sabes, pero sí que está bien puntualizarlo. Entonces aquí tenemos quizá a dos personas que son las que tienen más repercusión en la obra, podríamos decir que son los dos protagonistas, pero es que no sé realmente si ellos dos son los protagonistas porque veo como que el protagonismo está como muy diluido entre muchos factores. Es la propia España, la propia Madrid en este caso, ¿no? Eso es lo que yo te quería comentar. Los protagonistas son protagonistas que contrastan mucho porque tenemos a una persona, uno de los protagonistas, Sanz, es un periodista que ha peleado en la guerra, que ha sido falangista, es una persona de derechas, pero que a la vez está muy desencantado con el régimen. Y como contraste más absoluto, tenemos a León, que es una persona, es un chaval joven, yo creo que estará, no me acuerdo la edad, pero en los 20 y muchos, 30 y pocos, ¿no? Quizá yo creo que incluso Miguel... Creo que tiene 24, creo que, si no recuerdo mal, tiene 24. En el primer volumen me suena. Nosotros tenemos 34 años, pues es más joven que nosotros incluso. Y además es una persona que es muy de izquierdas, es un tío culto, es un tío con carrera, es un tío que ha vivido en Francia durante muchos años y que vuelve a España. Y entonces, en ese punto de partida, él es familiar porque era hermano de su madre, ¿verdad? O del padre, no me acuerdo. Hermano de su madre. Es decir, su madre es la hermana, era la hermana. Que ha fallecido. Bueno, no, falleció, no, está... Pues ahora me pillas, tío. Y mira que me lo he leído de ventana, no sé si falleció, pero yo creo que es, bueno, el padre, digamos que era un militante rojo. Eso es. El padre fue un militante rojo que murió en la guerra. La madre sí, la madre estaba en Francia, pero estaba pues demente o mal de la cabeza o lo que... Estaba enferma. Y él vuelve y la acoge el hermano de su madre, un poquito a regañadientes, que es un general del ejército de Franco, es un tío que es fascista, muy tradicional y que además, para darle más... para darle un punto aún más trágico a la historia de este señor, es una persona que no tiene primogénito, que tiene todas sus... Son 5 niñas.
Eso, son 5 o niñas. niñas, mujeres. Bueno, sí, algunas más que otras, ¿no? Pero sí, 5 chicas. Sí. Y bueno, el único varón, aparte de él, es León, al que le acogen y le consiguen desde el primer momento trabajo en una redacción. Eso es. En el inicio del primer volumen ya se nos presenta la redacción de un diario, que es La Capital, que bueno, que al final pues tiene diferentes secciones y en la que se centra toda la historia es en la sección de sucesos, porque ahí es donde trabaja Sanz, que es el que tú has nombrado anteriormente, que es este señor ya entrado en edad, que bueno, pues que es falangista, incluso lleva indumentaria, ¿no? Lleva diferente indumentaria, no, sino que lleva símbolos falangistas, ¿no? En su La gabardina lleva sus galones. Eso es. Es un tío falangista, es un tío rancio de la época, no un señor de la época, pero en palabras de él es falangista, pero no es franquista. Y yo creo, bueno, yo creo no, yo creo firmemente que es la representación de esa España desencantada, como tú has comentado, que, bueno, pues que eran los sublevados, ¿no? Que al final buscaban ciertos aspectos que luego se encontraron que no eran así. Efectivamente. Antes hemos dicho que es un cómic dedicado a los que perdieron la guerra, pero es que no solo los republicanos, los rojos perdieron la guerra. La guerra la perdió el pueblo, se beneficiaron muy pocos, pero esto ya como apunte, pues decir también que, y esto es real, tanto Falange como los carlistas, que fueron los principales 2 pilares fuertes que apoyaron a Franco a nivel político y a nivel militar, ellos querían quitar el régimen de la República, pero no pelearon por Franco. Ellos pensaban que una vez Franco ganara la guerra, él se iba a quedar pues, como jefe militar, como lo que fuera, y que ellos se iban a ocupar de la política. Poniendo el régimen que fuera, probablemente también un régimen fascista, ¿no? Un régimen autoritario, pero no tan militarista como lo que fue. Y Franco realmente no les dejó. Franco mandó a muchos falangistas y a muchos carlistas a la cárcel también. E incluso hay una anécdota, que esto me lo contó hace muchos años mi madre, que ella es profesora de historia, y me dijo que cuando ganó la guerra Franco, de un tiempo, viendo los presiones, entre comillas, que tanto las facciones falangistas como las facciones carlistas metían, Franco se dice, ¿no? Que se hizo un retrato con la camisa de Falange y con la boina de los carlistas, como dejando claro que él englobaba absolutamente todo lo que tenía que ser España en aquella época y les cayó la boquita. Eso es. Entonces, esa gente tampoco es que estaba cómoda con el régimen, pero no estaba contenta con Franco. Eso es, y yo creo que Sanz es lo que, Emilio Sanz, que es uno de los 2 protagonistas que he comentado, es lo que representa, porque es eso, se nos presenta La Capital, que es este periódico, ¿no? Que, bueno, pues que al final está bajo una censura latente, ¿no? Como la mayoría de medios de aquella época, exceptuando aquellas que eran clandestinas, ¿no? Aquellos diarios o aquellas revistas clandestinas que tienen mucha relación con el título también de esta obra, ¿no? De Contrapaso, que también, bueno, pues al final digamos que se ve, ¿no? Como en aquella época, pues también los universitarios y otros colectivos, ¿no? Pues redactaban y publicaban clandestinamente sus propias publicaciones, ¿no? Y pues lo que te comentaba, eso, vemos que en esa redacción está Sanz en el apartado de sucesos, solo hay una persona en el apartado de sucesos, y de repente llega León, que es el segundo protagonista, que es el que tú has comentado, que es este chico que estuvo en Francia por estos temas políticos y tal, que ha vuelto a España, a Madrid, y ha entrado ahí en la redacción de La Capital, pero en la parte de sucesos también. Entonces, es como que el jefe, ¿no? El redactor jefe tiene que decidirse por uno de los dos para quedarse, porque hay uno que no, que digamos que sucesos solo puede dar una persona. ¿Qué ocurre? Pues que al principio de la historia, en el primer volumen, se presenta en las primeras viñetas un cadáver de una chica, que eso es lo que destapa quizá toda la investigación que luego se va a ir desarrollando. Efectivamente. Y no solo eso, el decir que al principio, obviamente, no se van a caer nada bien estas 2 personas, pero
luego desarrollan un nivel de amistad que es incluso, la relación que tienen para mí es muy bonita. Sí, sí, sobre todo a raíz del primer caso, ¿no? Que tienen que cubrir, es como que se cogen ahí un cariño muy, bueno, pues que al final cada uno está posicionado en su ideología, ¿no? O en su forma de ver la vida, pero tiene una relación como muy afectuosa, muy empática, y eso también se desarrolla muy bien en el segundo volumen. Eso es. Si te parece ahora, yo creo que es momento de hablar de la trama principal, simplemente por dónde tira, y luego ya podemos hablar de los diferentes puntitos a nivel, pues, sociopolítico o cosas interesantes, momentos interesantes que nos pudieran interesar comentar. Vale. Si quieres, ¿Vale? empiezo comentando un poquito cómo va el primer volumen. Sí, claro. Que, bueno, decir que es una trama compleja, ¿vale? Esto hay que decirlo, que es un guión complejo. Y Fácil complejo, de seguir, pero complejo. O sea, eso, se lee muy fácil. tiene muchas aristas, tiene varios frentes abiertos que se van tratando a lo largo de las diferentes páginas, ¿no? Y tenemos como dos vías, una más de fondo y otra que es la más, bueno, pues la más latente en todo momento. Y esa vía de fondo es la investigación por parte de Sanz, desde hace tiempo, de unos asesinatos que le ocurren, bueno, que se cometen sobre todo, bueno, sobre todo no, solo a mujeres. Y esto se verá desarrollado a lo largo de lo que son los álbumes. Pero luego sí que es verdad que en el primero y en el segundo, en cada uno hay un caso. En el primero hay un caso concreto y en el segundo hay otro, ¿no? Que es lo que justifica, como tú también comentabas, el hecho de que se vayan mostrando situaciones políticas, sociales típicas de la época, ¿no? Sanz además tiene una especie de caso pendiente, ¿no? Y nunca mejor dicho, con un asesino en serie al que lleva años persiguiendo y al principio del primer tomo y al final este asesino actúa y ambos personajes van y al principio del segundo tomo lo mismo. De hecho, yo en el segundo tomo, cuando empecé el segundo álbum, cuando empecé a leerlo, empieza con ese asesinato, yo dije, bueno, pues ahora ya abrían este melón. También me extrañaba por la temática de la portada, pero dije, bueno, veré tú a saber. Y para nada. Luego No, no. enseguida la cosa va para otros lados. O sea, probablemente yo creo que Teresa Valero se lo guardé para, para el último álbum, sea cual sea. Eso es, porque ya está confirmado, como también hemos comentado, que será una Por lo trilogía. menos, por lo menos sean tres. Sí, no sé luego yo si querrán hacer algún spin-off o algo, pero por lo menos serán tres. Sí, Por lo eso menos la es. historia principal. Esto huele a que pudiera haber spin-offs y no me extrañaría y me encantaría. Y ojalá, es lo que tú comentas. Entonces, en el primer volumen tenemos, digamos, la presentación de ese asesino en serie, pero además tenemos el caso central, ¿no? Que tiene que ver, y ya os digo que no vamos a hacer ningún tipo de spoiler ni nada, sino que vamos a explicar por encima los temas sociales, políticos que se tratan, tiene sobre todo que ver con las malas praxis intencionadas, ¿no? Si ese Sí, adjetivo es correcto ahí, de la psiquiatría, ¿no? De según qué psiquiatras en la época franquista, tanto a nivel de ocultar según qué enfermedades mentales, ¿no? De ocultar también malformaciones físicas y también de los niños robados, que al final eso también es una problemática muy fuerte que yo creo que no somos conscientes de lo crudo que es eso, ¿no? De que se robaran niños y niñas siendo bebés para bueno, se dárselos a según qué robarán persona. y se robarán para venderlos. Porque se los Claro, vendían gente a se gente de roban y se venden a gente que se los puede permitir porque no pueden tener un primogénito o no pueden tener hijos directamente. claro. Y bueno, y por supuesto los embarazos no deseados. Ujú. Como parte de estas praxis en el psiquiátrico que aparece en la obra, y pues, mandaban a mujeres que, bueno, no a uno de los muchos perfiles que mandaban eran mujeres, pues yo qué sé, el típico señorito que deja, no estoy hablando de lo que podría ser el caso dado a lo que explican aquí, ¿eh? No es un caso verídico que aparece en la obra, pero el típico señorito que se zumba la criada y que para que no esto, con alguna excusa, Sí. ingresaba la criada ahí, con bien de drogas la tenían anulada y ahí simplemente pues se practicaban abortos.
Eso es. Y además también que se aborda todo el tema de la curación de la homosexualidad. Eso es. Que eso también es muy turbio, ¿eh? Y además he de decir que se trata de una forma muy sutil todo esto, sutil en cuanto a que no se muestra de forma explícita todas estas actuaciones tan desagradables, ¿no? Pero se muestra de una forma tan sutil que muchas veces es todavía más escabrosa que si te lo mostraran tal cual, tío. O sea, a Y mí a me mí parece... a mí me ha impactado mucho la naturalidad con la que esos personajes se toman esas situaciones. En plan, como, vale, es obvio que esto pasa, como sé que no puedo hacer nada, pues me da igual. Eso No, no es, me da igual, pero lo naturalizo, vivo con ello. eso Y es. como León hace muchas veces de los ojos del lector, ¿no? Él viene de Francia, que es otro mundo, y cuando ve esas cosas es como... Y la impotencia que tiene el personaje. Claro. León es como, si decíamos que Sanz es la representación de la España desencantada, León es la representación de esa Francia, en este caso porque eres francés, bueno, él ha La vivido en Francia, Francia me parece, liberal, ¿no? Esa Francia liberal, claro. esa Francia moderna. O, La modernidad, es la representación de la modernidad que no encaja nada con lo que España palabras, pretende. o en otras palabras, León es el perfil atrasado de lo que van a ser los jóvenes durante la transición. También, sí, sí, porque tiene esas inquietudes. Y un personaje que choca mucho también porque volvemos otra vez a los perfiles de masculinidad hegemónica, ¿no? León es también un perfil de masculinidad que es muy positiva. Sí. Es un tío hecho para adelante, es un tío astuto, es un tío tal, pero no es un tío, no es el típico chulito, guay, de hecho precisamente no es un tío de acción, es un tío valiente, es un tío echado para adelante, pero no es un tío que se lía a hostias. Mm. De No, no. hecho, en el primer asesinato que él ve, levantan la esta, ve lo que tiene, no se muestra en el cómic y él se desmaya, ¿no? O Sí, sí. sea, Se desmaya, empieza a vomitar por la calle, o sea que se muestra una masculinidad alejada de todo ese prototipo, ¿no? Tan es rancio. un tío sensible. Sí, Es sí. un tío hábil, es un tío inteligente, es un tío válido, es valiente, pero es una persona sensible, no es el típico tío el típico chaval joven de esa época, no sé Mm. cómo decirlo. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí, totalmente. El típico, prototípico hombre, ¿no? Que se ve en otras situaciones dentro del mismo cómic. Entonces, aquí en el primer álbum, como os comentábamos, tenemos esta situación que envuelve a 3 médicos en concreto, ¿no? Que tienen que ver con todo esto de, como comentabas también, de los abortos, bueno, de ocultar las malformaciones, de la cura de la homosexualidad de mujeres. Todo esto es como hay una trama de corrupción, mm, digamos, que cubierta también quizá por todo el régimen de la época, y al final pues Sanz y León se van a proponer como reto, ¿no? Destapar todo esto, porque al final lo hacen también un poco a escondidas, tanto de la policía, evidentemente, como también un poco en ocasiones del redactor jefe. Eso es. O sea, que ellos muestran ahí esa inquietud periodística que al final, digamos que también lo que demuestran que la información siempre es poder, ¿no? Porque al final toda esa información que van consiguiendo o que van a intentar conseguir a lo largo de la investigación de toda esta trama de corrupción tan desagradable y tan, bueno, tan amarga, ¿no? Al final, pues les va a dar ese poder de decir, oye, es que os tenemos cogidos de las orejas y como te muevas un poco, saco a la luz todo esto y te hundo. Eso es. Cómo se jugaba mucho bueno, hoy en día también, pero quizá Sí, en sí, aquella época aún más, ¿no? claro. Hay un tercer personaje que también creo que es muy importante, que es la prima de León, que es también lo mismo, una mujer empoderada para lo que es en aquella época, una mujer autónoma, bueno, porque vive ya a lo largo del primer álbum se va a independizar de su propia casa, es una persona que, curiosamente, ella quiere dibujar tebeos, no es dibujante, trabaja en la misma editorial de periódico,
pero en la sección femenina, digamos, y haciendo pues bocetos, lo que pudieran ser anuncios, oye, que vamos a publicar esta historia y hay que acompañarlo con imágenes. Pues hacía ese tipo de trabajo y lo mismo, es una tía empoderada, es una tía tirada para adelante, que les ayuda mucho también y que además tiene una relación o ha tenido una relación incestuosa con su primo. Eso es algo que también era bastante habitual por la época. O sea, me refiero que es lo que te comentaba también antes, que parece que todo queda muy lejano, pero hasta hace poco tiempo, bueno, y todavía se dan situaciones de este tipo. Yo conozco casos a día de hoy, y no lo juzgo, o sea, me parece bien. Yo también. No es habitual, y no de gente mayor, conozco casos. No de gente mayor. Y sí, esta chica es Paloma, que es la prima de León, que es hija, además, del general que hemos comentado también anteriormente, y algo que no queda muy claro, muy allá de que dices, no sé yo por dónde van los tiros, por así decirte, es si ella se independizó por cuenta propia o simplemente le dieron puerta por sus ideales o por sus gustos, porque al final es la típica mujer empoderada que no soportaban según qué personajes de la época. Y teniendo el padre que tiene además, era como la hija de la que se avergüenza, ¿no? De alguna forma. Claro, y ya se nota, porque cuando León llega a casa de su tío, es como que todo el mundo hace caso omiso de la prima, o sea, de la hija de él. León, cuando era joven, antes de haber ido a Francia, habían tenido una relación incestuosa con su prima. No sean muchos detalles porque es una cosa que se va explicando a lo largo de los 2 álbumes y aún así la historia todavía se tiene que seguir explicando. Es decir, ahí Teresa nos da como pequeñas pinceladitas, pero se da a entender que les han pillado. Muy probablemente que León se fuera a Francia, quizá pudiera estar relacionado, por lo menos en parte, y dar a entender que la cosa no terminó bien. No terminó bien ni para la familia, ni para ellos, porque ellos se sienten bastante lejanos, más por ella que por León, ¿no? Es una relación un poquito incómoda. Está la figura de Dori, ¿no? Que es un poquito como la cuidadora de ellos, que ella es confidente de ambos y además persona que apoya incondicionalmente a León y que le saca la cabeza, la cara delante de su tío, que es un poquito una figura femenina, pero una figura que hasta cierto punto se puede enfrentar de tú a tú al tío de León. Tiene mucho peso en la casa y en la educación de esa familia. Sí, sí. Y bueno, se da a entender que saben lo que ha ocurrido y que la gente tampoco quiere hablar mucho de ello. Haciendo referencia a lo que decías de Omi, ostras, es un personaje que aparece poco relativamente comparado con los otros, ¿no? Pero para mí tiene un peso tan grande porque si decíamos que cada personaje tenía como una representación clara de la sociedad, yo aquí veo una representación de esa sociedad que por inercia se conforma con unos dogmas, ¿no? Pero que realmente dentro tiene como una inquietud, porque, ya te digo, es una persona que va a misa, es una persona bastante no, muy tradicional y tal, pero sí que cuando León hace chistes de según qué cosas, pues le ríe las gracias, porque realmente ella, quizá yo creo que dentro, en sus adentros, sabe que, bueno, pues que quizá están estancada esa sociedad, o ella misma en ese caso, está estancada en un dogma o en un sistema demasiado hermético y al final, pues, ya te digo, hace confidente, tiene una relación muy buena con León, sabiendo que León tiene los ideales y viene de donde viene, ¿no? Y me parece muy interesante. Sí, no, de hecho, yo creo que hace también un poquito la figura de madre de León, ¿no? Un poquito, sí, bueno, de León y de las niñas realmente, es como la autoridad femenina que hay en esa casa, porque es una figura de autoridad, no al nivel del tío de León, pero es una figura de autoridad. Sí, sí, totalmente. A mí, ¿sabes cuál es? A mí hay 2 cosas en concreto que me impactaron mucho. En el primer álbum hay una parte que hay como una especie de revuelta estudiantil, ¿no? Que era también bastante común en aquella época, o empezaban a ser comunes, universitarias y tal. Y León está ahí, le pilla de por medio, y la policía social, no la brigada social del franquismo, que vamos, probablemente es... A mí, hoy en día, cuando hablo de la brigada social del franquismo, me viene a la cabeza el ICE, que está en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, era un poquito... Yo creo que va por ahí, ¿eh?
la cara fea de la policía franquista. Porque luego vamos a hablar de otro policía, Casado, que es totalmente diferente, ¿no? No me acuerdo ahora, tendría que mirar el nombre, pero el líder de la brigada, uno de los líderes de esta social. Ostras, sí, ya Sí, sé. es que tiene un apellido bastante extraño, sí, que es un cabronazo, es un cabronazo. No me acuerdo del nombre, del apellido, pero sí. Sí, Jadraque. Jadraque. Ellos, la policía social les detienen, están esperando un poquito en los calabozos y de repente se ve que la gente empieza a susurrar. Hostia, joder, Jadraque acaba de entrar de servicio, pim pam. Bueno, Jadraque coge a León y le mete una cantidad de hostias que, vamos, pero es que ahí también es una crítica a las torturas que se hacían, ¿no? Bueno, hoy en día se sigue torturando, pero en aquella época era aún más, era una cosa que no se cortaban un pelo, una cosa que atentaba directamente contra los derechos humanos, y bueno, y Teresa Valero no se corta en absoluto en demostrarlo. De hecho, este tío es tan malo que incluso cuando León, ya después de declarado de hostias, le dice quién es su tío, él como que se baja los pantalones, ¿no? Agacha la cabecita, oye, por favor, deja de pegarme, mi tío es esta persona. Jadraque le llama para que, pues, para que suelten a León y así, y le ofrece un cigarro, y el muy hijo de puta es como que se cachondea de él, ¿no? Dice, bueno, es verdad. Dice, quizá estabas en el sitio equivocado, en el momento equivocado, porque te ha pillado aquí. Aunque bueno, pensándolo bien, eres el sobrino del general, pero tu padre fue un puto rojo, ¿no? O sea, le viene a decir como, sí. es un tío que pese a saber quién es su tío y a que ser una persona que a nivel político está por encima de él, se siente aún así con la autoridad de decir, me voy a descojonar de este pringao. Porque te quiero decir que sí, que él es un tío de izquierdas, está señalado porque su padre peleó con los rojos, pero igual su tío le tiene una auténtica estima y le podría joder la vida a este tío. Y aún así él da la intención, da la sensación de que aún así se la suda, es decir, soy tan chulo, soy tan malo. Sí, me ha parecido un personaje auténticamente despreciable. Es el brazo ejecutor de toda esa maldad, ¿no? De toda esa, bueno, como que te sientes el rey, ¿no? De todo, el rey en el aspecto de que yo puedo hacer todo y voy a salir impune de cualquier situación, porque yo, con decir que ese tío era rojo y le pego una paliza, esa paliza está justificada, ¿sabes? O que es hijo de un rojo. Entonces, sí que es verdad que ese es el personaje que quizá más asco da, porque es la parte más rancia y más característica, ¿no? De esa violencia del franquismo. Y bueno, pues hay situaciones concretas en las que también se habla de eso, de las torturas o de las ejecuciones que se llevaban a cabo. Porque en muchas situaciones de la historia también se hace alusión a esos métodos, o si se puede llamar métodos, o a esas formas de ejecutar a la gente. Sí. ¿No? Situaciones. Sí, que al final, pues, como tú comentabas, que al principio del franquismo era, bueno, pues tú estabas en contra del régimen, te vas allí, te pego un tiro en la nuca y fuera, que luego, por suerte entre comillas, con el tiempo eso se fue suavizando por todo el tema de... ¿no? Quizá al principio del franquismo también interesaba meter ese miedo a nivel social. Claro, eso es. Entonces aquí yo creo que el tema que se toca en este primer volumen es tan extenso a la hora y tan difícil de tratar y toca tantos puntos delicados que yo creo que aquí Teresa Valero lo hace de una forma tan bien, o sea, y tan sutil, como te comentaba, que incluso esa sutileza te hace a ti imaginarte lo que ocurre realmente y rellenar esos huecos y dices, madre mía, porque ahora hablaremos del segundo volumen, que también hay algunas cositas que dices, ojo, Ojo. Yo antes de pasar al segundo volumen, sí que me gustaría decir 3 cosas que también me llamaron mucho la atención en este primer volumen. Aquí voy a leer literalmente porque creo que es muy interesante.
Cuando están ya al final, una vez el caso se ha resuelto, y tanto Sanz como Casado, que es un poquito el policía que colabora con ellos, o más bien ellos colaboran con él, es una relación así un poquito de recíproca, que por cierto, las escenas en el bar, con esas las fiches y toda la gente ahí, son maravillosas. Teresa Valero es una maravilla lo que hace. Están hablando, ¿no? Y Sanz le dice a Casado: hace años que me cuentas tus casos sabiendo que no los puedes publicar, Casado. ¿Por qué lo haces? Y Casado le dice: porque no los puedes publicar. Y porque cuando no lo hago, luego les grito a mis hijos. Y eso no, Sanz, eso no. O sea, como incluso la policía también sentía esa presión. Claro, de decir, estoy haciendo algo que va contra mis ideales, pero es que sí, es que es lo que tengo que hacer, porque es que si no me matan, literalmente. Y hay una cosa también que, de hecho, Casado está guay porque hay personajes como muy límites, muy extremos en cuanto a sus cosas, porque, por ejemplo, León quizá puede ser un personaje muy extremo en cuanto a sus ideales políticos, no porque sean extremos en sí, sino por el contraste social que hace, ¿no? Y gente como Hadra, que es como también muy extremo, están en dos puntos totalmente diferentes, pero luego tienes a personajes como Sand, que es un personaje muy gris, es un falangista, pero que tampoco es una mala persona, que él peleaba por sus ideales, pero él no quería vivir, no peleó por vivir en la sociedad en la que vive. Casado probablemente igual. Y hay una parte en la que van a Vallecas y cuentan como lo que hablan, ¿no? De la ley del último ladrillo. En Vallecas, antes de ser el barrio tan enorme que es hoy en día, era una barriada de Madrid. Y a las noches la gente hacía chabolas. Y había una ley no escrita que era que si terminaba la noche y la chabola estaba hecha, tenía techo, no se podía, derribar. derribar. Esto es real. Yo esto no lo sabía, pero tú lees los extras y esto es real. Y cómo lo mismo, la persona que encabeza un poquito toda esa actividad social en las chabolas de Vallecas es un cura que conoce a Sanz porque él también fue falangista y peleó también con él en la guerra, y cómo después es prácticamente un tío comunista. Que además ese tiene mucha importancia de cara al final, también con lo que comentaba con el título de Contrapaso, que ahí ya no vamos a entrar quizá, porque... Es lo último que quería comentar, que eso no lo podemos contar porque es parte de la magia y a mí me arrancó una sonrisa, pero es un alegato a la libertad, ¿verdad? Eso es un alegato, pero en toda regla, y cierra el tomo de una forma, bueno, no cierra el todo porque lo último que ocurre es otra cosa que enlaza ya con el segundo tomo, pero sí que cierra esa... De forma magistral. Eso es. Y he de decir también... Eso es. Y he de decir antes... A favor de la rebeldía, quería decir. Bueno, a favor, exacto, sí. Pero he de decir antes de eso, de pasar al segundo volumen, que aquí, bueno, eso del último, bueno, de poner el techo y estar blindado también ocurría en otros sitios, porque aquí en Barcelona también ocurría, y hace cosa de un año o dos salió una película muy laureada, muy, muy premiada además, que es la de llamada 47, que iba de un autobús de aquí de Barcelona durante la época franquista y tal. Con la película 47 lo que también se demostraba es que aquí había un barrio, bueno, y hay un barrio que se llama Torre Baró, en el que no llegaba el autobús, era una barriada también como podría ser Vallecas, hasta que los vecinos de esa barriada lo que hicieron fue luchar para que ese autobús llegara allí, y allí también ocurría lo de esto, de las barracas que se daban toda la prisa posible durante el día para terminar la construcción y que tuviera techo antes de que cayera el sol, para que todo el ejército, los policías del régimen y tal, no pudieran derribarla. Entonces, dicho esto, ahora lo importante también es volver a remarcar, mejor dicho, que toda esa trama o ese hilo argumental que tiene de fondo el primer tomo, que es el del asesino en serie, cierra también el primer tomo, ¿vale? Se comete otro asesinato, ¿sí? Y eso ya enlaza con el segundo volumen, que tiene una visión un poquitín diferente. El segundo volumen tiene una visión diferente porque ya nos alejamos un poco de, sin dejarlo de lado, evidentemente, de cómo se vivía con esa situación dentro de España, y pasábamos a ver cómo se intentaba desde aquí
bueno, pues mostrar una cara diferente Eso es. a otros países o a la potencia mundial del momento que ya, bueno, pues era Estados Unidos. ¿Y cómo se justifica, entre comillas, esto? Pues lo que ocurre es que hay una productora de cine que viene a grabar a Madrid una película, ¿vale? En una barriada muy concreta que tiene sus características especiales, que también comentaremos un poco por encima y tal. Y esto pues lleva a una serie de eventos, ¿no? De presentaciones entre políticos fascistas, falangistas y del régimen de Franco con los políticos o inversores o productores estadounidenses. Y claro, aquí se genera un debate bastante interesante, que es que, claro, realmente Estados Unidos fue en contra, en la guerra civil estuvo en el bando republicano. O sea, Sí, estuvo, claro, porque todo lo que era Franco tenía que ver con la Alemania nazi también, y digamos que se extrapolaba a eso. estuve en contra, no oficialmente, pero sí que facilitó que voluntariados estadounidenses vinieran a pelear a favor de la República y todo eso. Eso es. Entonces, claro, ahora estaban ahí como generando. Pero militarmente, de forma no Sí. oficial, pues, tuvieron movimientos. Es como cuando España no participó, no se posicionó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que envió, ¿no? Las brigadas azules. Eso es. Entonces se ven esas sinergias extrañas, ¿no? De que dices, ostras, si hace 20 años estabas en contra de todo esto y ahora estás aquí de forma interesada. Claro, esto los afines al régimen de Franco no lo ven bien, pero es que luego también hay algún personaje estadounidense en concreto que no se siente cómodo aquí, porque dice, es que sois unos fascistas. Y no solo eso, y luego también, esto aquí no vamos a concretar porque ya sería hacer un spoiler de lo que es la trama principal, ¿no? Pero como hay figuras de poder en el sistema franquista que en la época de la República y anteriormente no eran tan de derechas. Eso es. Como también había ciertos cambios de chaqueta, ¿no? Pura supervivencia también, pero bueno, todo hay que decirlo. Antes hemos comentado que en este segundo álbum Teresa Valero también metía bastante caña a la facción roja y hay una parte en la que Sanz y León están investigando una cosa, están hablando con una persona y mientras esa persona les está explicando cosas se ven flashbacks. Y se ven flashbacks de la época del Madrid sitiado en la guerra y del Madrid de después de la guerra. Y se ven dos escenas prácticamente idénticas de cómo dos militares republicanos se llevan a alguien porque le han acusado de fascista y cómo después de la guerra pasa totalmente lo contrario. Dos falangistas o dos militares nacionales se llevan a alguien a quien habían acusado de rojo. Eso es. Al final, no solo los fascistas hicieron barbaridades, hay que recordar que los republicanos quemaban iglesias. Sí, sí. No, que al final, digamos que es una obra que se mueve en los grises completamente. Incluso León también tiene grises, aunque parezca que es un rojo y que lo es, pero que también muestra pues dudas en según qué aspectos y al final pues todo se mueve en grises al final. Nosotros también nos movemos en grises, nuestro día a día siempre tiene pros y contras todo lo que hagamos y al final pues yo creo que También eso se se trata muy bien. descubren cosas, ¿no? Del pasado político de Sanz, que eso yo Sí. creo que es mejor no desvelarlo porque eso es No. una sorpresa quien no quiera leer, pero Sí. efectivamente todo es muy gris, todo es muy gris. Eso es. Y bueno, antes lo has comentado, está muy centrado en cómo España ya cerca de los 60, estamos en el 57, se empieza a abrir y aquí la trama gira en torno, sobre todo en torno al cine. La trama principal es más sencilla. A mí el segundo me ha gustado más en cuanto a historia, pero sí que es verdad que la trama es menos rebuscada, es más sencilla y son unos asesinatos dentro del marco del cine de la época y unas figuras muy vinculadas a cierto tipo de películas. Y hasta aquí podemos decir. Pero se ven cosas como, por ejemplo, cuando viene una productora americana a rodar una película sobre la España en la época de Napoleón, ¿no? De cuando pelearon contra los franceses y todo eso. Y cómo están en una fiesta y un director, porque también meten mucha caña al tema de la censura, ¿no? Y eso está bien porque también se extrapola a lo que viven ellos mismos en la prensa.
Y hay un director que dice, joder, es que con la censura de mi película la habéis dejado en nada. No vale un duro, por favor, tal, no sé qué. Y de repente los de seguridad le van como a coger delante de los americanos y uno de los anfitriones de la gala dice a los de seguridad, pero ¿qué hacéis? Los americanos van a pensar que aquí no dejamos hablar a la gente. Por supuesto que no dejabais hablar a la gente, cabronazo, Claro, ¿no? Pero... claro. Es curioso, se muestran cosas muy curiosas porque también hay situaciones en las que se está rodando una película y se graba 2 veces la misma escena, una para el mercado español y otra para cuando esa película salga al extranjero, ¿no? Mucho con la chica que sale, bueno, pues más destapada y con una escena más sensual, por así decirlo. Está guay porque ves la escena primero pues en la versión española, vamos a decir, que es como una charla sin más de 2 personas que se ve que tienen algo, pero ya, y de repente dice, corten, ahora la versión americana, y coge, y el tío, que es un guaperas, se desabrocha ahí 2 botones la camisa, la tía se quita el pañuelo y se deja ahí con un vestido, con un escote del copón, y cómo se meten ahí un morreo de la hostia, y se ve que en ese momento Sanz y León están por circunstancias de la trama ahí, porque tienen que hablar con una persona viendo eso, y cómo se quedan embobados, ¿no? Claro, claro. No, si es que al final son curiosidades que parecen absurdas, pero es que ocurrió todo esto, claro. Y al final, pues, ahora nos lo tomamos más así, más, bueno, pues más liviano todo, pero en aquella época es triste, ¿no? Llegar a esos puntos que en este caso no es algo tan... Sí que es grave, ¿eh? Pero no es tan existencial, ¿no? Como el grabar 2 veces, pero sí que dices, joder, es que esto es la punta del iceberg de algo muy heavy, ¿sabes? Y yo tengo que decir que en este segundo álbum me ha gustado mucho más la figura de la prima de León. Me parece que está, si cabe, aún más empoderada. Eso, y aparte eso te iba a decir. Es que Teresa Valero, Teresa, si nos estás oyendo, qué bien dibujas y yo no he visto a nadie dibujar a personajes tan guapos, pero tanto masculinos como femeninos. Son guapísimos. Sí, sí. Tú ves a León y dices, pero este tío es vamos, o sea... Sí. Juan, la prima de León es guapísima. O sea, me encanta el arte de estos tomos y es que... Y yo también te lo comentaba cuando os ponen las panorámicas de Madrid, ¿no? De la Gran Vía y todo, o sea, a un nivel de detalle y de bueno, pues eso, de marcar y exponer hasta el mínimo detalle de cualquier edificio, que al final, aunque no lo hiciera, pero ya todo el conjunto queda súper bien, la verdad. O cuando están en el barrio este que lo llaman Corea, ¿no? Que era como una especie de la zona donde están los yankees, que había mucho burdel, mucho esto. Sanz y Suso, que es otro compañero de ellos del periódico, que de vez en cuando... Que es un crack ese tío. Es un tío para todo, ¿no? Digamos. Pues van ahí y porque van ahí lo mismo, porque tienen que seguir a una persona por motivos de la trama, y cuando llegan al sitio este, que lo llaman Corea, se ve una panorámica con lo que son los bares y tal, y cómo se ven, cómo están ahí los soldados americanos bebiendo, están apostando, se ve ahí una figura de una persona enrollándose con una mujer encima de un coche, y cómo Teresa dibuja todo eso, todos los personajes tan juntitos, pero a la vez cada uno en su espacio tan detallado. A mí eso me revienta, o sea, en el buen sentido quiero decir, me parece que es una maravilla. Sí, y Suso es lo que comentábamos, que para mí tiene también un papel muy parecido al de Domi, ¿no? Comentábamos que así más residual, pero en el buen sentido de la palabra, pero que tiene una importancia clave, sobre todo a la hora También de investigar. Alivio cómico. Sí. En el buen sentido, alivio, no un alivio cómico rancio que te saque de la historia, sino como decir, jo, qué personaje más guay, ¿no? Sí, es entrañable. Sí. Es un trabajador también de la redacción, pero que se encarga más, bueno, de todo el tema de sacar información, de investigar, ¿no? Digamos, más de rata de biblioteca, por así decirlo, de ratón de biblioteca. Y claro, León y Sanz acuden muchas veces a él porque él tiene mucha información o sabe dónde buscarla
Y claro, Siempre los juegos de ellos, siempre les manda la mierda, pero siempre les termina ayudando. Eso es, porque hay un momento en el que Sanz lo llama y le dice, Suso, todavía estás a altas horas de la noche, todavía estás en la redacción, y dice el otro, joder, como si no lo supieras, o sea, que siempre está ahí. Y hay otro... Me estás llamando porque es un puto favor. Claro, y al día siguiente, pues se encuentran Suso y Sanz le dice, oye, ¿has encontrado algo? Y dice, sí, pues mira, he encontrado esto, y me dice, bueno, esto último que me has dicho ya lo sabía. Y Suso le dice, cabrón, pues me lo podías haber dicho antes porque por lo menos podría haber dormido 2 horas. O sea, que hay un alivio cómico ahí muy guay, que al final, pues, siempre va bien, pero que tiene un papel, pues eso, entrañable. Y los temas que se tocan en este segundo volumen también son muy turbios, ojo con las personas que vivían en las cuevas. Ya. Eso hay un empresario en el que tampoco vamos a dar datos porque es un personaje muy importante en la trama, pero que bueno, tenía ciertas tierras, se entiende que es a las afueras de Madrid, ¿no? Y donde había cuevas, literalmente cuevas, y esta persona tiene a gente viviendo en las cuevas y esta gente además le paga un alquiler por vivir en unas cuevas. Que además es donde ruedan la película. Sí, efectivamente, es una zona de pobreza extrema, vamos a decir. Hay la niña que vive ahí, me parece un personaje súper divertido. Sí, es muy Moreno. Sí. Y además eso que, claro, todo esto lleva a que si en el primer volumen se tratan temas difíciles como, pues eso, los abortos, la homosexualidad y tal, en el segundo hay otros temas como la especulación inmobiliaria, ¿no? La iglesia, que se trata más en profundidad, aunque en el primero ya se toca con el tema de las monjas y tal. Y el tema del urbanismo, el cómo los empresarios se lucraba haciendo edificios de Chichinabo. De hecho, este personaje que tiene precisamente las cuevas alquiladas a gente, tenía unos pisos no sé, creo que era en la zona de Vallecas también, pues unos pisos hechos, y en un momento de la historia esos pisos se derrumban. Y hay una cosa súper bonita, que eso hoy en día no podría pasar, que es que se derrumba, hay muchísimos muertos, hay muchos niños a los que no encuentran a sus padres, y cómo los vecinos se reparten a esos niños. Mientras aparece la madre de ¿yo cuántos te puedes llevar? Pues yo 2, yo no sé qué, yo tal. Eso hoy en día sería impensable. Sí. Y además, hay muchas ocasiones, todos esos edificios se derrumbaban a propósito. O sea, sí, claro. Y eso sigue ocurriendo, ¿eh? Eso sigue ocurriendo sobre todo, bueno, quizá no tanto ya aquí, pero sí que en algunos países ocurre, sobre todo porque, bueno, esto ocurría también en la Nueva York del siglo pasado, cuando se incendiaban edificios a propósito para cobrar el seguro y todo esto. Pero claro, son situaciones que bueno, pues que tiene que ver también con todo el urbanismo y con un derecho básico que es el que debería ser, mejor dicho, el de la vivienda. Y otro tema que se trata aquí y que también tiene mucha repercusión es la prostitución. Muy bien, sí. Y bueno, el abuso a menores, que también se trata de una forma muy leve, muy sutil también, pero hay escenas que te dan mucho que pensar, ¿eh? A mí me viene en la cabeza una escena que me ha parecido muy desagradable, que es con la persona esta que tiene lo de las cuevas y tal, y que lo que hace es, la niña que hemos comentado antes, se acerca a él y le pide dinero. Y entonces le dice, si quieres dinero, me tienes que dar un beso. Y le dice, pues no te quiero dar un beso. Y dice, vale, pues no hay billete. Y la chavala se ve que pone cara de asco y le da un beso en la mejilla. Y entonces esta persona, que por cierto, hay una diferencia de edad extremadamente abismal, le dice a la niña, si quieres más, ven conmigo. A mí me ha parecido que es una cosa súper desagradable. Sí. Además, también hay una escena por la mitad más o menos del segundo volumen, en la que, bueno, León y Sanz están viendo una grabación que tiene mucha repercusión en la historia. Están viendo una grabación en blanco y negro y se ve cómo esa grabación está hecha a escondidas y hay un momento en el que están enfocando a una ventana en la que una persona bastante mayor se acerca a una niña y la coge de la mano. O sea, solo la coge de la mano, pero tú ya sabes qué significa eso. Y en ese momento
Sanz pone una cara completamente descolocada y León se gira porque dice, esto no lo quiero ver. Porque, y en el cómic no se muestra nada más, pero ya solo se ve como el señor, no sé, de 60 años, quizá, o 50 años, le da la mano a una niña sentada en una cama y ya con las actitudes que tienen Sanz y León, ya sabes por dónde van los tiros. Y eso es súper... A mí me ha puesto un mal cuerpo eso, tío, terrible. De hecho, en una ocasión, la primera vez que León visita esto, hay un señor, va donde la misma niña que hemos comentado antes y le dice como para que se suba al coche y no se sube porque León ahí va a enfrentarse a esa persona. Eso es. Que es una de las pocas veces que el personaje actúa violentamente. Sí, totalmente. Y luego se encarga de acompañar a la niña hasta casa, que es ahí donde descubre todo el tema de las cuevas y tal. Sí, también se ve mucho el tema de León y la relación que tiene con sus primas, que me parece súper bonita. En la escena que están en el cine y tal. Y cómo también, me reitero otra vez, a esa masculinidad tan poco hegemónica que desprende el personaje. Porque hay una parte en la que están en el cine y tal. En el cine, entiéndase, fuera en el edificio, viendo la cartelera, y aparece por ahí pues, lo que podía ser un sábado a la tarde, ¿no? Y está por ahí, está Domi, está León con sus primas pequeñas, con sus 4 primas pequeñas, y está su tío. Y entonces su tío empieza que de las primas pequeñas, la segunda más mayor se va con el novio, la tercera, tú de carabina, tú Domi con las niñas al cine, y tú León, yo voy al cine también, no, tú te vas con esos chavales de copas. Eso es. Y prácticamente le obliga, porque es lo que se esperaba de él socialmente. Eso también creo que es para mirarlo, ¿no? Es como súper curioso, como lo importante que era en esa sociedad que cada persona, en base a su sexo y a su edad, cumpliese su rol. Y además también hay otra escena muy parecida que es en casa de León, de las chicas, en las que están en la cocina y hay una de las hermanas que le está cortando el pelo a León y otra de las niñas, de las primas, está sentada en el regazo de León, pues están leyendo... Sí. Eso es. Entonces llega el padre, ¿no? Pero hay, ojo, que se muestra algo de humanidad en el padre, yo creo, por lo menos yo lo he podido, no sé si es cosa mía, pero lo he intuido, porque inmediatamente el padre dice, tú deja de cortarle el pelo a tu primo porque tú no vas a trabajar en tu vida porque eres una mujer. Y tú, niña, sal ya de ahí encima, que ya eres bastante mayorcita para estar en el regazo de un hombre. Pero en ese momento el padre se gira y se va y se le ve una cara de decir, quizá no está tan mal lo que estaban haciendo, ¿sabes? No sé, la cara que se le muestra al padre. El padre es fascista por definición y por su trabajo y porque él realmente piensa así. Pero yo creo que es un personaje que esto no lo podemos saber, esto sería muy curioso que Teresa lo pudiera responder, ¿no? Pero es un personaje que en el fondo valora y aprecia a León. De hecho, se da a entender que está hasta cierto punto protegido por él también. Porque León, durante este volumen, un par de veces las lía petardísimas y sale de rositas. Sí, totalmente. Pero es que además el padre en ese momento entra y ve todo eso y claro, ve a León y ve a sus hijas felices. Entonces, él con lo que dice es como que, claro, cambia totalmente esa sinergia, ¿no? Y rompe el momento y luego cuando se va, pues, claro, Teresa le retrata una cara que yo creo que sí, es quiere como que demostrar que decir, ostras. Los galones y decir, ahora ya no soy militar y ahora ya puedo hacer de padre. Eso es. Pero bueno, mira, al final, por suerte, todo se va arreglando, ¿no? A medida que va avanzando la trama, bueno, pues al final es, como hemos dicho, es una historia noir de investigación, ¿no? Desde el punto de vista más periodístico, incluso más detectivesco en algunas ocasiones, porque incluso los periodistas hacen de detectives porque no se les permite llevar la investigación de forma oficial, ¿no? Pero por suerte, pues bueno, como siempre, ¿no? Todo se va desarrollando y al final, pues, oye, quieras que no, es una historia que es desagradable, pero tiene puntos muy, muy entrañables. Es entretenida, es muy aventurera, hay muy poca acción.
o hay Sí. acción, pero no es la típica, no hay tiros, no hay No. acción en ese aspecto, Y las pero peleas que hay, la mayoría son discusiones. y aún así tiene un ritmo muy frenético. Mm. Y es Eh, ágil de leer. Y es densa, pero es ágil de leer, ¿eh? yo también, otro punto que quiero hablar del segundo álbum y que quizás hablábamos antes, ¿no? Como también Teresa Valero da un palo a la gente también de izquierdas, y yo al menos lo he interpretado así. Hay un grupo de cineastas jóvenes que están como grabando un documental para el Partido Comunista Francés y así un poquito de retratar el día a día de lo que es España realmente. Y cuando el edificio se derrumba, esta gente está en plan, pues está grabando, no se sabe si eso o estaría por la zona grabando, eso no es importante. Y la prima de León, que les conoce, va donde ellos y les dice, oye, dejad de grabar e id a ayudar a la gente. Y como, por ejemplo, son dos chicos y una chica, dos de ellos a regañadientes van a ayudar y el de la cámara se queda en la cámara. Y la prima de León les dice, ¿pero qué pasa? ¿Que no vas a ayudar? Y Yeah. le dice, bueno, Paloma, alguien tiene que grabar. Y para mí ese es un poquito el simbolismo de el pijo de izquierdas, que es muy izquierdoso a nivel artístico, a nivel intelectual, pero que luego no hace nada. Yeah. O yo lo he interpretado así y me parece también que es una figura, son secundarios de la trama, que aparecen de vez en cuando, pero bueno, son figuras que me han dado para reflexionar. Sí, sí, y además yo creo que también uno de los máximos símbolos que hay de libertad, sobre todo en este segundo álbum, es el arte, ¿no? Que el arte, al final, en este caso el cine, dota de libertad a la sociedad. Porque si tú vas censurando todo lo que se va produciendo, al final, lo que estás haciendo es, bueno, pues quitar libertad de expresión por una parte para los que están creando ese contenido o ese producto, y de libertad de conocimiento a la sociedad en general, ¿no? Y al final, pues, cómo ese cine lucha, porque también se muestran los diferentes puntos de los cineastas que había, ¿no? Esos cineastas más afines al régimen, pero que estaban en contra de la censura, porque querían mostrar. Y cómo en base a la ironía intentaban colar cosas. Eso en Bruguera lo Sí, hacían sí, muchas sí, sí. veces, en los primeros Mortadelos, tal, cuando ya todavía Sí, pilló en la sí. época del organismo, eso lo hacían muchas veces. Y de Pero hecho, que era. no, dime. No, eso, que son personas que están a favor del régimen, sobre todo los que aparecen aquí están a favor de todo lo que es la iglesia y lo eclesiástico, pero también quieren esa libertad de producción. Claro, porque al final decían, joder, es que, dice, uno viene a decir en la obra, dice, a ver, si yo estoy a favor del régimen y a mí me parece bien lo que hace Franco, dice, pero aunque sea, yo quiero mostrar cosas para demostrar lo malas que son o lo malas que yo pienso que son y no me dejan mostrarlas tampoco ni para eso. Claro, Esa eso es. impotencia, ¿no? Sí, y luego también están los otros cineastas más sociales, ¿no? Que lo que hacían es ir cámara en mano a reflejar todas las penurias para, eso sí, atacar al régimen, y esos estaban más capados, pero también se muestran, o sea, se muestran todas las facetas también del cine, ¿no? Que dentro del cine pues también hay personas que estaban a favor de unas cosas, de otras, pero al final mostrar el cine o incluso la literatura, ¿no? Porque si lo extrapolamos a otros artes, como símbolo de esa libertad que debe tener la población, Y ¿no? ojo, y capados, pero que no perseguidos. Ya. Porque vienen a decir que había gente que los censores sabían que tenían que estar más encima de ellos, pero volvemos a decir que es ya un poquito la dictadura, que pese a ser una dictadura, ya se empieza a relajar, manteniendo todas sus cosas malas que mantuvo hasta que se murió Franco, pero bueno, como probablemente 10 años antes a esa gente la habrían metido en la cárcel. Sí, sí, o cosas peores. Y yo no quiero que terminar este programa sin leer otra cosa que me ha impactado mucho y que me ha encantado, que es que hay una parte en la que León hace algo y la policía va a buscarle. Porque, bueno, pues hace algo que va contra la dictadura, tal. Y entonces el dueño del periódico, junto a sus compañeros, le hacen una coartada para que no le pase nada. Y después de que le sacan del embrollo, le llama para echarle la bronca. Y entonces le dice, has sido tú, ¿verdad?
Di la verdad que me estoy jugando el tipo. Y le dice León, no habrá sido algún técnico, no, habrá sido algún técnico, son todos comunistas. Pero si yo hubiera podido, también lo habría hecho. Y le dice él, claro, porque solo a ti se te hace insoportable no poder contar las cosas. ¿Te crees que los demás somos de corcho? Mira, tengo cientos de artículos en estos cajones. Los escribo para desahogarme. Y luego, de este periódico comen 30 familias. ¿Piensas en ello alguna vez? Franco es solo un hombre. Antes o después se morirá. Tan difícil es esperar. Eso es muy duro, ¿eh? Es Pero eso duro, es muy duro. es duro, pero es que es la cruda realidad, ¿no? Que se vivía. Y yo creo que esta ha sido una cita perfecta, ¿no? Para resumir todo lo que hemos podido desglosar, ¿no? De esta maravillosa obra y para ir concluyendo, ¿no, Ander? Sí, yo creo que ha sido un análisis bastante redondo. Yo, con diferencia, creo que ha sido el programa que más he disfrutado de todos los que hemos grabado. Ha Sí. sido un análisis redondo. Creo que no hemos contado cosas, detalles, lo hemos analizado desde una perspectiva que no vamos a fastidiar la experiencia de leerlo a alguien que quizá quiera leerlo y que se acerque. Y bueno, pues animar a alguien que si nos escucha y no lo ha leído, pues que se anime a probar, por lo menos con el primer álbum, que yo creo que es uno de las mejores, ambos álbumes son de las mejores obras que se han publicado en los últimos 5 años y que bueno, que desde luego creo que es un cómic que en este país en concreto se debería leer. Totalmente. Y yo, a modo de cierre, también decir que ha sido un reto muy bonito. Ha sido un reto muy bonito porque No ha sido tal fácil, como... ¿eh? No ha sido fácil. No ha sido fácil. Y decía, uff, ¿esto cómo se puede enfocar? Esto tal. Claro, yo sí que he notado que muchas veces no es que me haya atrabancado, pero sí que he estado ahí como decir, vale, a ver, ¿cómo digo esto? Por una parte, sin decir ningún spoiler, pero también de forma un poco, bueno, pues digamos, imparcial, si se puede llamar así, ¿no? Pero ha sido un reto muy bonito, pero he de decirte que nunca, nunca jamás me voy a sentir a la altura para tratar este tema de forma correcta, por así decirlo, porque es un No, tema que si no lo has vivido, si no has estado ahí, yo creo que no puedes opinar, o sea, sí que puedes opinar, ¿eh? Pero no puedes basarte en una vivencia tan dura y yo creo que debemos mucho a las personas, ¿no? Que lucharon en esos momentos por la libertad, bueno, por romper con todo tipo de fobias en la sociedad hacia según qué colectivos. Y desgraciadamente, como hemos también comentado a lo largo del podcast, hoy se siguen viviendo estas situaciones, pero parece que no tanto y esperemos que esto que se está produciendo, ¿no? Que se está moviendo a nivel social y que tanto miedo da, pues no acabe haciendo mella. yo no tengo nada más que añadir. Por favor, la gente, leer mucho, tener vuestras ideas, pero respetemos las ideas ajenas, no juzguemos y, Y y no sobre sé, todo, tener una opinión basada en la información. eso es, sí, sí, no vamos a dejarnos llevar por informaciones falsas o por populismos que están a la vuelta de la esquina, porque, bueno, pues al final solo genera odio, genera mal rollo y tal y como está el mundo es lo que menos necesitamos ahora mismo. Totalmente. Así que nada, Ander, hoy ha sido un placer, como siempre, estar aquí en este podcast, en esta charla, ¿no? Entre amigos, como nos gusta decir, porque además hoy, como has comentado también ahora, ha sido quizá no, ha sido el que más hemos disfrutado y se nota, yo creo, además, porque es el que, bueno, pues más ha costado, pero el que más satisfecho nos ha dejado. Sí, 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 desde luego. Y además Así que es de nada, estos programas que yo creo que va a envejecer bien. sí, yo creo que no, yo estoy seguro que sí. Seguro que sí. Así que nada, Ander, si quieres decir unas últimas palabras y ya luego yo cierro el programa, adelante. Vale, pues nada, decir que, como siempre, Miguel, un placer grabar contigo, un placer hablar de estas dos pedazos de obras. Eh, Muchas gracias también a nuestros queridos oyentes que nos apoyan y que siguen con esto. Decir bueno, nunca pedimos que se recomiende un programa, pero quizás este sea el momento, ¿no? Si os ha molado el programa, pues
por lo menos a este, darle visibilidad, no por nuestras escuchas, que eso honestamente nos da bastante igual, sino quizá por el tema, ¿no? Que puede ser interesante. Por lo menos, importante no sé, pero por lo menos interesante sí, y invita a la reflexión. En comentarios, si queréis decir algo que se nos haya escapado, comentar lo que sea, seáis del palo que seáis, adelante, intentar hacerlo con el mismo respeto que Miguel y yo hemos intentado tener hacia el otro bando, con el que no nos sentimos identificados por lo menos. Y bueno, y también yo creo que un saludo, un abrazo, y este programa yo creo que podemos decir que va dedicada a Teresa, ¿verdad? Eso es, eso es. Lo hemos dicho al principio, pero lo volvemos a remarcar, que este programa se lo dedicamos a Teresa Valero por la gran hazaña, ¿no?, que ha conseguido con estos 2 álbumes, que esperemos que se concrete, que es una trilogía como mínimo. Y nada, y también despedirme, decir que, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Ander, estar con todos los que nos estáis escuchando, ya sea a nivel de podcast en Spotify o iVoox, o si lo estáis viendo en YouTube. Siempre es un placer estar aquí y compartir ratitos con vosotros. Y ya sé, ya como último apunte, ya sé que estáis acostumbrados a oírnos hablar de superhéroes, pero volveremos a hablar de superhéroes, pero pero el próximo programa es de un superhéroe y de un superhéroe Marvel. Eso es. Pero lo que yo quería apuntar como último de esto es que sí que vamos a hablar de superhéroes, pero aunque parezca que no, en este programa hemos hablado de superhéroes, pero de unos que no llevaban capa. Así que nada. Un placer y a leer mucho. Que vaya muy bien.